Sylvester Stallone en Tulsa King, imperdible en Paramount Plus. Y Pasión Prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las noticias de este miércoles, mitad de semana, última semana del año y además 28 de diciembre, Mane, muy buenas tardes, Día de los Inocentes. ¿Te han jugado alguna broma ya a esta altura del día? Un par, pero fácilmente detectable. Detectable. Sí. Oye, muy buenas tardes, bienvenidos todos a las noticias. Vamos a comenzar revisando un gran operativo que se desarrolló en Meix y que terminó con 11 detenidos, esto por almacenamiento y venta ilegal de fuegos artificiales. Ahí ya tenemos en pantalla a Max Frick, pero lo particular de todo esto, Max, era que su venta estaba dedicada, por ejemplo, a bandas de narcotraficantes y también a las barras bravas. Tú nos cuentas más detalles. Buenas tardes. Hola, Max. Hola Mane, hola Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, era una asociación ilícita, así la definió la Fiscalía Occidente, para internar y comercializar fuegos artificiales en nuestro país. Es una investigación que data de septiembre del año pasado, vale decir, tiene más de un año de investigación, y en ella la Fiscalía Occidente, junto con la BRICO, la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI, y la Brigada de Lavado de Activos, la BRILAC, pudieron detener a 11 personas por órdenes de detención que emanó un tribunal. Tenía una investigación muy detallada que daba cuenta de que estos sujetos traían gran cantidad de fuegos artificiales desde China. El mayor proveedor de este material ilícito era un comerciante del barrio Meix, Domingo Jalil, quien además figura como imputado en otra investigación, que es el caso de los relojes Paribet. Bueno, esta persona va a ser formalizada junto a 10 detenidos más por delitos gravísimos. Uno de ellos es la asociación ilícita para la internación y venta de fuegos artificiales en nuestro país. Se piensa que a la fecha se han detectado cerca de 7 toneladas de fuegos artificiales que ya fueron incautados por la PDI de esta misma agrupación delictual, con un valor superior a los 900 millones de pesos. Por eso, durante esta jornada se realizaron más de 14 allanamientos en distintas comunas como Buin, Calera de Tango, Estación Central, San Miguel, Melipilla, Santiago Centro, que es el sector de Meix en Unión Latinoamericana con SACIE, donde llegó personal de la PDI y el propio fiscal jefe de la Fiscalía de Focos Occidente, Sergio Soto, para realizar esta incautación. La verdad, es una fecha muy sensible porque estamos cerca de fin de año, de las fiestas de Año Nuevo, en donde se comercializan mucho de forma ilegal los fuegos artificiales que están prohibidos por la Ley de Armas y Explosivos para personas particulares. Solamente se pueden desarrollar con autorización del departamento OS10 de Carabineros, que autoriza a ciertas personas a realizar eventos masivos. Hay una lista incluso que tiene Carabineros de estas personas que están autorizadas para realizar estos eventos. Y bueno, estos sujetos, como tú decías, Mane, lo más grave es que lo comercializaban con barras bravas del fútbol. Todos sabemos quiénes son quienes utilizan estos fuegos artificiales en esas barras, y además con bandas criminales del sector sur de la capital. Por eso, habitualmente veíamos en algunas noches desde distintas comunas de Santiago cómo se lanzaban estos fuegos artificiales en algunas poblaciones del sector sur de la capital. Bueno, eran abastecidos por esta banda delictual dedicada a internar estos fuegos artificiales desde China. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones, que da cuenta de esta situación gravísima, pero que ya por lo menos ha finalizado esta parte de la investigación. Ahora hay que esperar la formalización de cargos de estos sujetos que probablemente, por la gravedad de la pena, van a quedar en prisión preventiva. Escuchemos. Dando cumplimiento a varias órdenes de entrada, registro y detención en diferentes puntos de la región metropolitana, producto de una investigación que se desarrolló con la Fiscalía Occidente por los delitos de infracción de ley de armas, asociación ilícita y lavado de activos. Y se está logrando la detención y desarticulación de una estructura criminal, de una organización criminal dedicada a los delitos ya señalados. Se ha logrado levantar diversa evidencia que ha logrado sustentar en este caso la orden de detención que se está ejecutando el día de hoy, y dentro de esa evidencia que se han logrado levantar hay incautaciones por más de 7 toneladas de fuegos artificiales, que viene con una investigación de más de un año a la fecha. Bueno, ¿qué es lo grave de todo esto? Bueno,
que en el almacenaje y en el despacho de estos fuegos artificiales, que están hechos con pólvora, algunos se hacían fuera de la región metropolitana, que era donde almacenaban, en sectores como Calera de Tango, Buin, acá en la parte exterior de la región metropolitana, pero se hacían también almacenaje fuera de la región metropolitana y no se tomaba ningún tipo de medida de seguridad para el traslado de estos fuegos artificiales. Se hacía a través de servicios de courier nacional, vale decir, se ponía en riesgo a las personas que transportaban esto sin saber la verdad lo que estaban transportando. Así que una banda delictual tremendamente peligrosa, y este es un duro golpe además al mercado informal de los fuegos artificiales, que están absolutamente prohibidos para cualquier particular en su uso cotidiano. Solamente, ya lo decíamos, lo pueden hacer personas que están autorizadas para eventos masivos. Vamos a escuchar declaraciones ahora del fiscal Sergio Soto, que da cuenta de esta gigantesca incautación, más de 900 millones de pesos en el transcurso de esta investigación, contando casi 7 toneladas de fuegos artificiales. Precedentemente, esta es una investigación que tiene una data de septiembre del año pasado, oportunidad en la cual se incautaron más de 7 toneladas de fuegos de artificio. A través de las diversas técnicas de investigación se logró establecer que estas habían sido importadas por un importante empresario que tiene su asiento de trabajo acá en MEX, y que en definitiva procedía a revenderla a distintas personas dedicadas principalmente o ligadas a lo que es clubes de fútbol, como también a grupos organizados delictuales que utilizaban estos fuegos artificiales como señal de manifestación de su poder en sus respectivos territorios. Hasta el momento llevamos 11 personas detenidas, se han incautado diversas fuegos artificiales en diversas comunas, también se han incautado diversos vehículos, y el día de hoy creemos que ha culminado de manera exitosa este procedimiento, ya que se ha logrado desbaratar la cúpula que en definitiva generaba la importación, almacenamiento y distribución de los fuegos artificiales en la región metropolitana. Bueno, el hecho es tan grave que hay personas que han resultado lesionadas, ya lo sabemos, con quemaduras, incluso con mutilación de algunas partes de sus manos, producto de una mala manipulación de fuegos artificiales. Las mascotas también sufren mucho con esta pirotecnia, así que la verdad, por donde se le mire, un procedimiento que es exitoso, que aporta en desarticular estas bandas inescrupulosas que comercializan estos elementos prohibidos por la ley de armas y explosivos. Hay que recordar que los fuegos artificiales están hechos con pólvora. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir a una noticia lamentable en la comuna de La Granja, porque lamentablemente durante la tarde de ayer quedó al descubierto un crimen brutal, un femicidio. En pasaje 16 con Presidente Eisenhower, en la comuna de La Granja, vecinos comenzaron a sentir una emanación de un fuerte olor a descomposición. Rápidamente dieron aviso a carabineros, que llega hasta esta casa, ingresan de forma evidentemente brusca para poder derribar la puerta, y se encuentran con un panorama realmente desolador en el interior de la casa. Estaba una víctima de 37 años con diversos cortes en su cuerpo, fallecida, con una data de muerte de a lo menos 72 horas. Por eso el olor que emanaba desde el domicilio hacia el exterior. Y dentro estaba la pareja de esta mujer, que también tenía algunos cortes y además estaba inconsciente, producto de la inhalación de los gases emanados por la descomposición de este cuerpo. Rápidamente, este sujeto, en el medio de prácticamente un intento de linchamiento, Carabineros lo logra trasladar hasta un centro asistencial, donde permanece en estado grave producto de sus lesiones, pero debería ser formalizado en las próximas horas cuando recupere la conciencia por este grave delito de femicidio, un hecho realmente que enluta otra vez a toda la comunidad del sector sur de la capital. Este ya es el femicidio número 40 en lo que va del año, que ya está terminando, y de una forma bastante brutal. Los vecinos decían que existía una orden de alejamiento de parte de este sujeto, que ya había agredido anteriormente a esta mujer, pero aparentemente este sujeto volvió a vivir a esta casa. Estamos hablando de Jorge Durán Saavedra, de 57 años, quien debería ser formalizado por este hecho. Cintia Rivas, la víctima de este femicidio, aparentemente le habría permitido volver a la casa, y esto generó toda esta tragedia. Los vecinos nos comentaron que sabían de esta situación de violencia. De hecho, en el mes de agosto se había hecho una audiencia por violencia intrafamiliar. Sin embargo, y pese a la medida cautelar de prohibición de acercarse al domicilio, este sujeto otra vez llegó a la casa y se da este desenlace realmente trágico. Vamos a escuchar declaraciones de residentes de este sector de La Granja, que dan cuenta de cómo era la relación bastante tormentosa para esta mujer con este femicida, que hoy está detenido pero hospitalizado producto de sus graves lesiones.
Es una cosa que se veía venir porque incluso tenían una orden de alejamiento, pero la mujer lo metía en la casa. ¿No? Cuando tomaba se transformaba. Uno nunca es tan extremista como para decir que va a matar a la persona o algo va a pasar, pero que habían peleas, le pegaba, por eso la orden de alejamiento. Le pegaba mucho y ella de haber estado enamorada porque siempre lo defendía, siempre volvía. Nos enteramos acá los vecinos que él la maltrataba, siempre eran peleas, incluso una vez le pegó una puñalada al perrito. Era violento el hombre. Y esto se veía venir de hace rato ya, hasta que pasó lo que pasó. Bueno, durante esta mañana, cuando estábamos en la casa, nuestro camarógrafo Rodrigo Sáez pudo captar el momento en el que lamentablemente llega el hermano mayor de esta víctima de Cintia, quien evidentemente frustrado por toda la situación, teniendo en cuenta que incluso ellos mismos le habían advertido a esta mujer de las consecuencias que podía traer que lo dejara volver a la casa. Él saltó la reja, le dio un par de patadas a la puerta y finalmente entró al domicilio en una situación que igual fue presenciada por los vecinos, que lo trataron de calmar. Claro, una sensación de rabia, de impotencia de parte de este familiar de la víctima, que no podía comprender cómo había ocurrido este hecho tan violento en el cual finalmente su hermana fue asesinada por este sujeto. Vamos a escuchar declaraciones de la policía y también de la fiscalía que dan cuenta de la dinámica de este hecho en el cual este sujeto estuvo viviendo con el cuerpo de la mujer desde el 25 de diciembre, desde el día de Navidad hasta hoy. Por eso el estado avanzado de descomposición del cuerpo. Escuchemos. La mujer mantiene una lesión única a nivel cervical, es una lesión cortante que efectivamente causa su muerte. Respecto al análisis de esta lesión y al análisis de los fenómenos cadavéricos que logramos ver en el lugar, podemos determinar una causa de más de 48 horas. Eso relativo a las lesiones que presentaba la víctima. En relación al imputado y de acuerdo al análisis del sitio del suceso, a las entrevistas que hemos realizado a los testigos del lugar y al levantamiento de evidencia, hemos acreditado fehacientemente la convivencia de ambos, es decir, de la víctima con el imputado. El 10 de agosto del presente año, el imputado pasó a control de detención por un delito de amenaza en contra de la víctima, de su conviviente. Y en esa oportunidad la jueza del juzgado de garantía con jurisdicción en la comuna de La Granja decretó la suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué significa esto? Es que él quedó sujeto a determinadas condiciones, en este caso a las especiales de la ley sobre violencia intrafamiliar, que son la prohibición de acercarse a la persona de la víctima. Obviamente él no respetó las condiciones, lo que también incurre en un delito de desacato. Bueno, un hecho gravísimo y en el cual Mane Humberto se da cuenta de la falla completa del sistema. Una persona que tenía prohibición de acercarse por parte de este sujeto vuelve a la casa, los vecinos estaban en pleno conocimiento de lo que ocurría, de las permanentes situaciones de violencia que sufría esta víctima, pero nadie lamentablemente pudo hacer nada para detener a este sujeto. Simplemente reiterar el número que damos siempre, que es el 1455, número de ayuda y orientación a cualquier víctima de violencia intrafamiliar. Y claro, cualquiera que seamos testigos de un delito así hay que denunciar, no cansarnos de denunciar, porque se podría haber evitado este crimen terrible y se podría haber salvado la vida de Cintia, que lamentablemente estuvo ahí durante muchos días y fueron los vecinos los que finalmente terminaron denunciando el hecho al extrañarla porque estaba varios días desaparecida y además este fuerte olor que emanaba desde esa casa. Claro, aquí, Max, es cuando se comienzan a encender las alertas para que el sistema realmente funcione, cuando una mujer hace las denuncias correspondientes, ¿cierto?, para evitar este tipo de situaciones y lamentablemente este no es el único femicidio que ha ocurrido en nuestro país en los últimos días, ha ocurrido también en regiones, de esto vamos a estar ahondando más adelante. Muchas gracias por este despacho, Max, que tengas buen día. Sí, una jornada negra, dos más que vamos a profundizar en los próximos minutos en la región del Maule. Pero vamos a ir con otro tema mientras tanto, una nueva reunión con parlamentarios y encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toá, que busca lograr este acuerdo para entregar mayor seguridad a la ciudadanía. Antonio Ruiz, desde el Palacio de la Moneda, nos va a contar qué ocurrió esta mañana. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Manu Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles y ya es 28 de diciembre, se nos termina el año y hay dos temas que preocupan aquí en el Palacio de la Moneda y que no se han podido sellar como era la intención del Ejecutivo. Uno es este gran acuerdo en materia de seguridad, un acuerdo transversal
al que convocó La Moneda hace algunos meses. Sabido es que la seguridad pública encabeza las preocupaciones de los chilenos. Se han elevado los índices en materia de inseguridad. Ayer, de hecho, el presidente Gabriel Boric encabezaba allí cerca de la comuna de Colina una actividad de destrucción masiva de armas de fuego, más de 17.000 armas de fuego que fueron destruidas y que marcó también la agenda del presidente Gabriel Boric. Ustedes lo mencionaban, a esta hora de la tarde aquí en la sede de gobierno, la ministra del Interior, Carolina Toá, acompañada del subsecretario de la cartera, encabezan junto a algunos parlamentarios, la mayoría de ellos conectados vía telemática, otra reunión. Sabido es que se están desarrollando durante todas estas semanas rondas de encuentros para poder arribar a este acuerdo transversal en materia de seguridad. Un acuerdo que, la verdad, ha sufrido algunas complicaciones en las últimas horas. Hay un nuevo gallito ahí entre La Moneda y la oposición, porque algunos parlamentarios de oposición y particularmente de Renovación Nacional han condicionado su apoyo, su firma a este acuerdo transversal en materia de seguridad a que el Ejecutivo decrete estado de excepción en la macro zona norte. Sabido es que La Moneda ha impulsado y ha tenido que renovar una y otra vez el estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona sur, en la Araucanía y en 2 provincias del Biobío. Pero ahora la condición para poder apoyar este acuerdo transversal en materia de seguridad es que en la macro zona norte también el Ejecutivo impulse esta medida. Así lo señaló en las últimas horas el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Pasemos a escuchar lo que él señaló respecto de esta petición expresa que están levantando algunos desde la oposición al Ejecutivo. Tengamos medidas concretas, como por ejemplo el estado de excepción en la macrozona norte y con un delegado presidencial específicamente en ese trabajo. Eso nos va a dar piso para poder firmar este acuerdo. Creemos que no solo hay que dar ideas, sino también hay que tomar medidas concretas. Y eso se necesita urgentemente en el norte. Y además, trabajemos en el control de la migración desordenada. Estamos en un grupo de trabajo que está en la última fase de este acuerdo. Yo lo que esperaría es que ahí discutamos las distintas propuestas y visiones que hay y tratemos de construir un acuerdo, ¿no? Porque aquí la idea es sumar voluntades y encontrar un camino que convoque a los distintos sectores. Y esas propuestas, por cierto, se van a evaluar dentro de varias otras que hay. Sí, un estado de excepción en la macro zona norte que hasta ahora el gobierno no ha considerado necesario. Y también, por cierto, ahí escuchaban ustedes la respuesta de la ministra del Interior, Carolina Toá, consultada respecto de esta condición que habrían expresado ahí en una de estas reuniones también por parte de la oposición, que el Ejecutivo decrete ahí estado de excepción en la macro zona norte a cambio de apoyar y firmar este acuerdo transversal en materia de seguridad, que ha sido uno de los temas que más ha concentrado la energía por parte de la cartera de Interior en las últimas semanas. De hecho, a esta hora de la tarde aquí en el Palacio de la Moneda, como ven ustedes ahí en pantalla, una nueva reunión para ir conversando los detalles en este acuerdo transversal en materia de seguridad que el gobierno esperaba tener ya sellado antes de que finalice este año 2022. Pero también hubo voces de otros sectores políticos, de otros parlamentarios también refiriéndose a esta condición de que se decrete estado de excepción constitucional en la macro zona norte a cambio ahí del respaldo a este acuerdo transversal. Hay opiniones diversas al respecto. Pasemos a revisar. No se puede condicionar una decisión tan importante como lo es suscribir un acuerdo nacional a el que el Estado, el gobierno, declare estado de excepción en el norte del país. A mí me parece que, por cierto, es un debate completamente legítimo y necesario, pero esa decisión no puede transformarse en un obstáculo para que el Estado adopte medidas que hoy día son urgentes. Eso sería sencillamente tener un ánimo obstaculizador hacia el gobierno. El acuerdo es de necesidad inmediata y requiere aunar voluntades. Cada día sin acuerdo es un día ganado para la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo. Por eso que necesitamos este acuerdo ahora, independiente que el gobierno de una vez por todas tiene que actuar con decisión, con valentía,
y tiene que preocuparse de la situación que afecta a la macrozona norte. Bien, parlamentarios entonces de distintos sectores políticos reforzando, subrayando allí la idea de que es urgente tener este acuerdo transversal en materia de seguridad que, claro, concentra los esfuerzos del Ejecutivo allí con distintas conversaciones por estos días para poder sellar este acuerdo que también ha tomado más tiempo. Se esperaba ya que a final de este año 2022 estuviera más o menos acordado este pacto, ¿no? Por buscar mayor seguridad, por recoger también esa inseguridad ciudadana creciente en los últimos meses y que se ha visto agravada también en el último tiempo. Vamos a ver cómo avanzan, ¿no?, estas conversaciones, si habrá acuerdo transversal en materia de seguridad antes de que finalice este año 2022. Pero comentábamos al inicio que no es el único tema tampoco que preocupa aquí en la sede de gobierno, porque otro tema pendiente es el nuevo fiscal nacional. El pasado 30 de septiembre Jorge Abot terminó su periodo y de ahí en más se inició un proceso. Tienen que haber 5 postulantes, la llamada quina, ¿no es cierto?, que elabora la Corte Suprema, que es presentada al presidente de la República. De allí debe tomar un nombre el jefe del Poder Ejecutivo, el presidente Gabriel Boric, para ponerlo a disposición del Senado. Allí es otro proceso, se necesitan 2/3 de los votos, nada fácil para este gobierno que no tiene mayoría en el Congreso Nacional, y ayer se completó la quina allí por decisión de la Corte Suprema. La abogada Erika Mayra, quien ven ustedes en pantalla, se sumó como una de las postulantes, la abogada de la Universidad Católica con una larga trayectoria, además que para algunos es el nombre que también gustaría aquí en el Palacio de la Moneda, que podría ser el escogido por el presidente Gabriel Boric para ser presentado al Senado. Pero esta mañana habló nuevamente la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien ha debido intensificar allí las conversaciones, porque recordemos que ya hay 2 intentos fallidos, 2 nombres que ya fueron rechazados por el Senado. La última de ellas, la abogada Marta Herrera, quien la semana recién pasada no consiguió todos los votos necesarios para convertirse en la nueva fiscal nacional. Sabido es que se comenta que desde La Moneda ven con buenos ojos que una mujer sea por primera vez la fiscal nacional y que por eso el nombre de la abogada Erika Mayra también podría concentrar, ¿no?, el interés del Ejecutivo para que el presidente de la República entonces la nomine frente al Senado para poder convertirse en la nueva fiscal nacional, si es que la tercera es la vencida en este proceso que ha traído harto dolor de cabeza también para La Moneda. Pero habló la ministra de Justicia, dijo que aún es el presidente el que tiene que tomar la decisión. Recordó que hay una quina, que son 5 postulantes, así que nada está dicho en este proceso que seguramente va a pasar este año 2022 y vamos a tener en el 2023, vamos a ver si en enero o febrero, un nuevo fiscal nacional. Pasemos a escuchar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Las distintas esquinas por el máximo tribunal del Poder Judicial tienen las competencias para poder realizar el cargo, y en este sentido yo pediría a los senadores y senadoras que puedan escuchar a la persona que el presidente decida seleccionar y que no anticipemos opiniones antes que podamos tener una selección, en el sentido, digamos, de que es importante escuchar a los candidatos y a las candidatas, entendiendo obviamente que los senadores y senadoras tienen todo el legítimo derecho de poder evaluar las competencias, pero es importante que podamos tener una sesión de discusión donde la persona que pueda ser seleccionada pueda presentar su planteamiento, así como fueron en las otras 2 ocasiones. Ya, pide paciencia entonces la ministra de Justicia, Marcela Ríos, de poder escuchar las presentaciones, el plan que tiene cada uno de los candidatos ahí a fiscal nacional. Críticas también hubo ayer por algunos tuits antiguos ahí de la abogada Erika Mayra contra algunos sectores políticos, contra el expresidente Sebastián Piñera, también en contra del actual mandatario. Así que es un tema, un proceso que va a seguir durante estos días. Sabido es que debe ser notificado el Ejecutivo, de allí 5 días el presidente Gabriel Boric para seleccionar a un nombre y ponerlo a disposición
del Senado, que debe concurrir con sus votos 2/3 para que pueda ser elegido el nuevo o nueva fiscal nacional, en un tema que se ha prolongado más allá de este año 2022, así como también este acuerdo en materia de seguridad que tampoco está cerrado ya a pocos días de finalizar este año 2022. Así que vamos a ver qué pasa con esta reunión en curso también, que está siendo liderada en materia de seguridad por la ministra del Interior, Carolina Toa. Perfecto, Antonio. Vamos a seguir atentos entonces a qué es lo que sucede y qué es lo que se determina en esta reunión, a ver si es que puede terminar también en este tira y afloja, ¿cierto?, por los distintos acuerdos que están aquí en curso. Muchas gracias. Bueno, y después de seguirlos durante mucho rato, la Policía de Investigaciones detuvo a una banda de lanzas internacionales chilenos que se dedicaban a robar relojes y joyas en el extranjero para después internarlas en nuestro país y venderlas en el mercado negro. Fernanda Yure nos va a contar más detalles. Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, es una investigación de largo aliento liderada por la PDI que logra la detención de 4 sujetos, líderes de una banda delictual que operaba en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, desde hace ya bastante tiempo y que de manera ilícita habrían juntado un patrimonio de más de 1.440 millones de pesos. Toda esta historia se remonta al año 1998, cuando Fabián Ahumada Merino, que es el líder de esta banda, viaja por primera vez hasta Estados Unidos y allí comete una serie de delitos, como por ejemplo delitos más básicos como robos, hasta delitos en robo en lugar no habitado, por ejemplo, falsificación de documentación y también uso indebido de tarjetas de crédito, y de esta manera hace viajes recurrentes. En total se le contabilizan 16 viajes entre Estados Unidos y Chile, y lo que él hacía es que robaba en el extranjero e ingresaba este dinero y distintas especies de valor, de alto valor, vehículos también de alta gama que compraba acá y distintas especies lujosas, de manera fraudulenta mediante el contrabando las vendía y volvía a viajar. Esta situación se mantiene por bastantes años y se detecta, sin embargo, mucho tiempo después, cuando se logra identificar una situación delictual que ocurre específicamente en Estados Unidos. Allí se detecta que este sujeto estaría utilizando una tarjeta de crédito que había sido robada, y eso es lo que activa las alarmas en nuestro país. Es en ese momento cuando él es deportado hacia Chile el año 2015, y a partir de ello él sigue con este panorama delictual. Sin embargo, avanzan las investigaciones, inicia todas las diligencias y las indagatorias para saber qué es lo que ocurre con estos sujetos. Estos sujetos fueron en algún momento formalizados por el delito de asociación ilícita, también por el uso fraudulento de instrumento público, y es ahora que fueron formalizados y finalmente detenidos en nuestro país por el delito de lavado de activos. Son 4 personas, todos ellos tenían una relación de parentesco. Estamos hablando de un padre, sus 2 hijos y uno de sus primos, que robaban en el extranjero, traían la mercadería acá a Chile, vendían esos productos y volvían a viajar al extranjero para seguir con el mismo panorama. ¿Cómo lo hacían? Mediante el blanqueamiento de dinero. Ellos utilizaban la fachada de una licorería en Vitacura, una empresa que no existía, y además 4 carnicerías que siguen operando en el barrio Franklin. Son 4 carnicerías que utilizaban de esta forma para poder blanquear el dinero y para lavar activos. Eso es una situación que se mantiene en investigación, una investigación liderada por la brigada de la PDI de lavado de activos metropolitana, y justamente eso es lo que nos comentaban desde la PDI, qué es lo que se está haciendo al respecto, qué antecedentes mantienen respecto a estos 4 sujetos, todos parientes, que fueron formalizados por lavado de activos. Escuchemos el relato de la Policía de Investigaciones. El total del avalúo de lo incautado, tanto con medidas cautelares y propias del procedimiento mismo, alcanza los 1.440 millones de pesos, que es un dato fundamental en el contexto de que una banda, digamos, delictual familiar, a través de diferentes delitos base, lograron obtener esta cantidad de patrimonio. El robo específicamente de especie en el extranjero para luego ingresarla al país en forma fraudulenta, ¿cierto?, por medio del contrabando, para luego comercializarlas dentro del territorio. Y para ocultar el patrimonio, obviamente utilizaban empresas de fachada y de papel. Nosotros
Paralelamente a la detención de estas personas, solicitamos el congelamiento de cuentas bancarias, incautación de vehículos, prohibición de celebrar actos y contratos respecto de los vehículos y también respecto de los inmuebles. Principalmente el origen de dicho dinero fue delitos que cometían en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos. Y de hecho uno de los delitos bases que utilizamos para la imputación que se hizo el día de ayer fue un hurto de una tarjeta de crédito que comete el cabecilla de esta organización junto a otro sujeto en el metro de Nueva York. Le sustraen la tarjeta de crédito a un ciudadano argentino y con dicha tarjeta y con un documento adulterado se dirigieron a la tienda Richard Mille en Nueva York y adquirieron 2 relojes de dicha marca, solo 2 relojes con un valor de 380 millones de pesos. Son entonces 1.440 millones de pesos recaudados por la PDI por el delito de lavado de activos. Estos sujetos fueron formalizados, 2 de ellos quedaron con arresto domiciliario parcial, o sea, reclusión nocturna, y los otros 2 con arresto domiciliario total. Llama la atención, sin embargo, que pese a todo este panorama delictual y esta larga carrera que tienen respecto a la comisión de delitos, no quedarán con prisión preventiva. Nosotros, por supuesto, nos quedamos atentos al avance de esta investigación y si también hay otras personas involucradas, lo sabremos más adelante, Humberto, Marianela. Claro, eso es importante, Fernando, saber si es que solamente operaban como clan o se trata de una red con conexiones internacionales en otros países también, como lo hemos visto en otros casos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema, les vamos a contar que se espera una maratónica jornada en la sede del Congreso acá en Santiago, donde ya se están votando las 140 indicaciones al proyecto de reforma constitucional. Y a esta hora, Daniel, por lo menos ya hay un acuerdo, ya se sabe cuáles serían las fechas de elecciones para el próximo 2023. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Han subido. Son 189 indicaciones ahora en total que llegaron hasta las 12 del día de ayer, porque ese era el plazo para poder presentar las indicaciones. Finalmente son 189 las que se están votando esta jornada a partir de las 9:30 de la mañana. Se espera que hasta cerca de las 8 de la noche, pero todavía no hay claridad respecto a eso porque, por supuesto, depende de cómo vaya el avance de la votación. Ha habido una tensa relación, digamos, entre los parlamentarios esta mañana en diversos debates que se han desarrollado, especialmente respecto a la figura del senador Rojo Edwards del Partido Republicano, que no es parte del acuerdo al que llegaron los partidos desde el PC hasta la UDI y que finalmente se materializó ese acuerdo en esta reforma que están votándose en este momento en la Comisión de Constitución del Senado las indicaciones. Es por eso entonces que en diversas oportunidades se han enfrascado en diversas discusiones respecto a algunas materias que se están votando aquí en la sede del Congreso en Santiago. Los invito a que revisemos precisamente uno de esos intercambios que se dio durante esta mañana. Yo entiendo que su criterio, que yo no estoy de acuerdo, sea que la palabra tengan prioridad para la palabra los senadores que están en la comisión. Podemos discutirlo y lo entiendo. Pero una cosa es que tengan prioridad y otra cosa es que puedan hablar infinitas veces antes de que usted le entregue la palabra a quienes pensamos distinto, especialmente cuando los 5 senadores que están en la comisión están dentro del acuerdo y son parte de la mayoría. Su rol es darle garantías a quienes no están en la mayoría para que podamos entregar nuestra opinión. Y usted claramente no tiene ninguna intención de cumplir con ese rol y simplemente quiere pasar por encima de quienes pensamos distinto. Así, esta comisión no debiese seguir, debiese cambiar, porque usted no está dándole garantías a quienes pensamos distinto. Yo, por su intermedio, presidente, quisiera contestarle al senador Edwards porque me parece que está profundamente equivocado en lo que ha señalado. Acá quien dirige el debate es el presidente de la comisión. Quien establece cómo se vota, cómo se van viendo los distintos temas es el presidente de la comisión. Si usted no está de acuerdo, por su intermedio, presidente, lo invito a presentar una reforma al reglamento para que ésta se modifique como usted quiere y obtenga y venga a la Comisión de Constitución a revisar esa reforma. Que no se lleve adelante la comisión como a usted le parecería no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que el presidente va a tomar un criterio, como siempre ha funcionado esta comisión, respetando y escuchando a todos. Creo que el que más ha hablado en todas las 3 sesiones que llevamos ha sido usted.
Parte de los intercambios que se realizaron esta mañana entre la senadora Luz Ebensperger y también el senador Rojo Edwards, como decíamos, respecto a el orden de las indicaciones que se estaban votando. Recordemos que se partió por las indicaciones de mayor fondo respecto a las propuestas que se habían hecho por parte del CERVEL. Había 17 puntos que había planteado el CERVEL que debían recibir algún tipo de indicación, modificaciones para poder implementar finalmente esta reforma constitucional, atendiendo también a los plazos. Recordemos que hay plazos muy acotados para poder realizar el proceso constituyente durante todo el 2023 y es eso lo que se ha partido votando. Elecciones el 7 de mayo. Recordemos que en primer lugar se había planteado que las elecciones estarían el 14 de mayo para elegir a los consejeros que redactarían la nueva constitución, pero el 14 de mayo es el Día de la Madre y por eso entonces se decidió mover esta fecha. Había distintos problemas en los plazos, si es que se postergaba esta elección, finalmente se corría todo el calendario y por eso entonces no se podría hacer un plebiscito de salida en diciembre y entonces han decidido adelantarlo una semana y la elección el 7 de mayo ya fue aprobada esa indicación. En orden, digamos, del calendario quedaría entonces el 17 de diciembre el plebiscito de salida, aunque eso todavía no ha sido aprobado aquí en la comisión, de acuerdo al calendario propuesto por las fuerzas políticas, esa sería también entonces la fecha del plebiscito de salida. Se han acotado los plazos por parte del CERVEL también. Recordemos que en algún minuto se hablaba de 140 días para poder preparar una elección, para poder abrir un padrón, para que estén todos los elementos disponibles para poder realizar una elección con todo lo que corresponde, ¿verdad?, en cada una de esas instancias. Bueno, esos plazos se han acotado, el CERVEL ha decidido y ha hecho un esfuerzo, ¿verdad?, para poder acotar un poco esos plazos para que finalmente entonces se alcance con todas esas fechas que se necesita cumplir por parte de lo que han propuesto las fuerzas políticas. Los invito a que revisemos precisamente las declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker, respecto a la celeridad con que se debe tramitar esta reforma y las indicaciones que se están presentando. Pero tampoco vamos a caer en el juego de quienes quieren dilatar esta aprobación, porque ustedes escucharon al presidente del CERVEL. Tenemos que tener aprobada la reforma constitucional máximo la segunda semana de enero para poder tener elecciones el 7 de mayo y en eso no nos vamos a pasar. Yo voy a cumplir con los plazos que nos dijo el CERVEL para tener aprobada la reforma constitucional para tener elecciones el 7 de mayo. Eso yo lo voy a garantizar. Eso lo voy a garantizar, dice el presidente de la Comisión de Constitución, con plazos que, como decíamos, urgen, ¿verdad? Son muy rápidos los procesos que tienen que realizar para poder desarrollar finalmente las elecciones en las fechas que están proponiendo. Eso significa, entre otras cosas, que esta semana quede despachado de la Comisión de Constitución del Senado para poder la próxima semana, el día martes específicamente, ser votado en sala este proyecto, esta reforma constitucional. Luego de eso se espera que la semana siguiente pase también, ¿verdad?, por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y sea despachado a más tardar, decían, en la primera quincena de enero para poder cumplir entonces con todos los plazos que están fijando las fuerzas políticas y llegar a tiempo con las elecciones y también con el plebiscito de salida en diciembre del próximo año, del año 2023. Parte del debate también se dio respecto a las otras indicaciones, plebiscito de entrada propuesto el senador Rojo Edwards, una propuesta que no ha tenido acogida en las otras fuerzas políticas. También el criterio de paridad, cómo se va a corregir finalmente la paridad se habla de paridad de entrada y de salida. Bueno, ¿cómo se va a realizar esa corrección para no meter la mano a la urna? Dicen algunos parlamentarios. Es parte de los debates que se están desarrollando esta jornada respecto a aquello y también al orden en que se votaron las indicaciones. Hubo declaraciones de los senadores Rojo Edwards y también del presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Revisemos qué fue lo que dijeron. El presidente de la comisión dijo a las 9 de la mañana, antes de que se argumentara, que todas mis indicaciones las iba a rechazar. Entonces, una de las dificultades que tiene este proceso es que Chile Vamos y el gobierno, para todos los efectos prácticos, son uno y no permiten que haya una oposición y la oposición se desarrolle con normalidad por vía de sarcasmo y muchas veces simplemente no entregar la palabra, más allá que al final sí se ha podido discutir y se ha podido avanzar. Senador. Aquí nadie ha censurado el debate democrático, nadie ha limitado el derecho a presentar indicaciones, nadie ha limitado el derecho a hacer uso de la palabra para defender una indicación. Se fabricó una falta tipo Neymar que no corresponde a la realidad, se exageró con el objeto de generar un efecto mediático que no corresponde a la realidad. Porque todas las indicaciones van a ser votadas y de hecho, si ustedes ven, se están votando conforme al orden correlativo del proyecto de reforma constitucional.
el debate, la discusión que se ha desarrollado durante esta mañana aquí en la sede del Congreso en Santiago, específicamente en la Comisión de Constitución del Senado, en una jornada que se espera sea larga, ustedes lo adelantaban, son 189 indicaciones que se deben votar. En este momento están en un pequeño break para almorzar y posteriormente entonces se pretenden volver a seguir votando. Las indicaciones han dejado un orden que apunta a las indicaciones más de fondo y posteriormente temas más de forma y aquellas también que podrían generar algún tipo de complicación respecto a las fechas que ya se han planteado. Por ejemplo, 7 de mayo ha quedado la fecha de la elección, pero hay una propuesta de una indicación de parlamentarios que no firmaron el acuerdo que apuntaba a que la elección se realizara el 28 de mayo. Bueno, esas indicaciones van a quedar para el final porque como hay un problema de incompatibilidad, finalmente se pueden desechar, decían los mismos senadores al final de la jornada. Parte del debate que se está desarrollando y que por supuesto vamos a seguir minuto a minuto para poder seguir informándoles. Ya vamos a estar muy atentos, Daniela, cómo sigue esa votación que sabemos tiene para largo, así que ahí tú nos vas comentando si es que surgen novedades con respecto a esto. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias. Bueno, lo habíamos comentado, se podía entender que podía haber disminuido un poquito el interés en todo este proceso, pero con la obligatoriedad de ambos plebiscitos, bueno, eso garantiza también que volvamos a hablar. Que las personas estén pendientes también del proceso. Vamos a cambiar de tema. Estaba perdido yo, mano, pero ahora sí. Se acaba la prórroga de la licencia de conducir, esto a partir del 2023. Por lo mismo, ya hay algunos municipios que prevén un posible colapso en la renovación de este documento, así que llaman a realizar cuanto antes este trámite. No hay hora, claro. Entonces por eso que a uno lo mandan a otro lado para decirle tal fecha puedo obtener la licencia. Víctor está de cumpleaños el 6 de enero. Estará algo preocupado, esto porque será el mismo día en que vence su licencia de conducir. A diferencia de otros años, ya no podrá seguir postergando su renovación y además deberá esperar desde hoy 3 meses para este trámite. Se colapsó todo y los de 2023 se perjudicaron, así que me dijo, vas a tener que esperar hasta el 10 de marzo. Desde que vence deberá esperar 2 meses para tenerla nuevamente al día. Por esto ponga atención, sobre todo si el documento expira en los primeros días del año que viene. El año entrante se acaba la prórroga que dimos durante la pandemia, por lo que es necesario que ustedes revisen su licencia y se fijen en el día y en el mes en que venció. Y tienen hasta esa fecha para renovarla durante 2023. Queda tiempo aún, pero es importante estar atentos a las fechas para evitar que los servicios se vean sobrepasados. Me quedan unos meses. No hay que prepararse, hay que pedir hora con anticipación. Y, ¿lo ha hecho? Sí. ¿Sí ha pedido hora ya? Sí. La tengo que renovar. ¿Cuándo? Ahora en marzo. Sabe que no me he preocupado sobre el tema. He sido muy irresponsable sobre eso. Si actúa como buen chileno y deja toda última hora, cuidado. Es lo que preocupa a las direcciones de tránsito. Fuimos al municipio de San Miguel. Saben que los próximos meses podrían ser algo caóticos, pero están trabajando para dar abasto con lo que se vendría. Aproximadamente entre 4 o 5 meses de espera por la cantidad de gente que está interesada en poder renovar lo más pronto posible su licencia. Nosotros estamos haciendo, la verdad es que todos los esfuerzos posibles por tener más funcionarios, por poder mejorar nuestra capacidad también de atención. Por lo mismo piden revisar la licencia y ojo, porque si vencía en enero o febrero, deberían verlo desde ya. Un panorama similar es lo que esperan en Providencia. Esperamos un aumento de un 100% de las licencias que nosotros tenemos estimado para atender. Quisimos reservar una hora, pero las páginas ya están sobrepasadas. Muchos municipios prefieren no agendar porque muchas horas se perdían, por lo que optan por la presencialidad y el orden de llegada. El gran desafío es ampliar su capacidad. Pero tenemos las condiciones para atender esta alta demanda que se nos viene. El caso de Víctor es complejo, puesto que conducir su auto, dice, es fundamental. Si tengo una emergencia voy a tener que salir, Y lo que pasa es que yo, la licencia yo la necesito para mis nietos, porque mi hijo y mi yerno trabajan. En ese caso, ¿podrían existir eventuales excepciones a la regla? En este caso, la flexibilidad puede existir, siempre y cuando la persona compruebe, ¿cierto?, que el respectivo departamento de tránsito de la municipalidad le otorgó algún comprobante de citación para poder renovar su licencia de conducir. Pero si no cuenta con el comprobante, se podría incurrir en una falta gravísima y recibir una multa de 1,5 a 3 UTM. Por ello, no se confíe. El llamado es armarse de paciencia, buscar hora y hacer el trámite lo antes posible. Así
Así que atentos con las fechas, porque ya la próxima semana van a haber muchas licencias vencidas. Bueno, y desde el próximo 1 de enero, diversos servicios se verán afectados por el alza del IVA. Entre ellos son los gastos comunes. Los expertos ya están buscando algunas fórmulas para que esto no afecte tanto al bolsillo de las personas, considerando que el costo de la vida ha ido en aumento en el último tiempo. Carla Fernández, tú nos vas a contar más detalles de todo esto. Buenas tardes. Hola, Carla. Hola, buenas tardes Marianela, Humberto. Claro, justamente tú lo mencionabas, a partir del 1 de enero ya, es decir, en solo unos días más va a comenzar a entrar en vigencia esta modificación a la ley del IVA, donde justamente son varios los servicios que se agregan y que deben comenzar a pagar este impuesto que ya... se ha sabido que son al menos unos 60 nuevos rubros los que van a tener que comenzar a pagar este impuesto al valor agregado, así que solamente faltan unos días y uno de estos impuestos al valor agregado también tiene que ver mucho con los servicios que se prestan en los edificios, por ejemplo la administración de todos los edificios, y precisamente es aquí donde varios residentes de principalmente la región metropolitana donde más edificios hay dentro de nuestro país se van a ver afectados, porque precisamente esto podría indicar que los edificios podrían llegar a elevar sus costos de los gastos comunes, principalmente porque, claro, yo les comentaba, hay varios sectores nuevos que se están agregando y van a tener que comenzar a pagar este impuesto del IVA. Aquí hay que aclarar principalmente que la persona, es decir, el residente, no tiene que pagar este 19% adicional, sino que se le va a cobrar un monto, se le va a sumar un monto a su gasto común. Es decir, si antes pagaba aproximadamente, por dar un ejemplo, 70.000 pesos, se le podrían sumar 10.000, 20.000, dependiendo de la cantidad de residentes que vivan en el edificio, por supuesto, y de las nuevas personas que tengan que entrar dentro de esta vigencia del impuesto al valor agregado. Según informó en su página web el Servicio de Impuestos Internos, desde el 1 de enero se va a comenzar a aplicar esta ley que modifica la definición de servicios y que incorpora algunas exenciones. El mismo sitio también aclara, y es muy importante dejar en claro, que esta modificación no genera ningún cambio para las personas naturales que emiten boletas de honorario, porque va a afectar principalmente a aquellas empresas que trabajan con profesionales que antes no tenían que pagar este cargo del IVA, pero no va a generar cambio para aquellas personas que trabajen de manera natural, es decir, que boleteen, como se conoce principalmente. Esta eliminación de la exención del IVA a los servicios se determinó como una de las fuentes que principalmente va a ser un financiamiento para la pensión garantizada universal, y que se dio a conocer en febrero de este año, 2022, es decir, en el periodo de presidente Sebastián Piñera, donde se modificó esta ley y dentro del plazo de un mes se aprobó en el Congreso. Así que fue una ley que se tramitó bastante rápido y que ya estamos a solo unos días para que se comience a llevar a cabo. De hecho, son varios los gremios que están afectados por esta modificación a la ley, que incluso han enviado cartas, se han reunido y han enviado cartas al mismo presidente y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para poder quizás retrasar un poco la entrada en vigencia de esta modificación de la ley, pero por ahora no se ha tenido ninguna respuesta de ellos. Incluso el propio ministro Marcel hace algunos días atrás mencionó que era un poco preocupante que ahora los gremios y también el mundo político se comenzara a preocupar cuando solamente estábamos a algunos días de que esta modificación a la ley comenzara a implementarse. Nosotros pudimos ir directamente a un edificio donde ya se le comunicó a los residentes que los gastos comunes van a tener un alza respecto de lo que estaban pagando hasta el día de hoy. No están muy contentos también, por supuesto, los residentes, porque es sabido que también durante todo este año los gastos comunes han tenido un alza importante, sin ir más lejos, en la canasta del IPC que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. Ya dentro del año los gastos comunes han tenido un alza por sobre un 4%. Así que pasemos a escuchar las palabras de este administrador de este edificio, que nos cuenta más o menos cuáles son los servicios que van a tener que comenzar a pagar IVA y por qué existe esta alza de los gastos comunes. Se ha informado que de partida, por ejemplo, lo que es el servicio de administración, a contar ya del próximo mes va a tener que ser grabado con IVA. Dentro de las mantenciones, lo que es sala de bomba, la certificación de gases, y dentro de los servicios profesionales, el servicio de administración. Haciendo un ejercicio en base a los cálculos, el aumento de este 19% en cada servicio significaría que el gasto común estaría subiendo entre los
6.000 a 10.000 pesos por departamento. No, los residentes no lo han tomado muy bien porque siempre, digamos, la idea es poder bajar el gasto común, pero en el escenario actual se ve muy difícil poder mantenerlo incluso. Claro, porque este cobro del IVA tiene un efecto doble, ya que así como afecta a los prestadores y empleados, también tiene un impacto en los usuarios que reciben todos estos servicios. Como afecta de inmediato está el encarecimiento de los precios. En este caso, como nosotros le hemos mencionado, el precio de los gastos comunes. Si una empresa tiene que agregar este cargo de impuestos, se lo va a traspasar directamente este cobro final a las personas, y es aquí donde existe el principal problema, porque ya como les comentaba, los gastos comunes durante todo el año han tenido un encarecimiento bastante importante, y ahora además se podría agregar este encarecimiento que sería de los servicios que presta hacia el edificio, que no tenían que pagar IVA. Además, incluso se podrían agregar para un futuro nuevos cobros para los gastos comunes, principalmente pensando en la reforma que habla sobre las 40 horas, donde varios administradores nos han comentado que seguramente van a tener que contratar nuevo personal para poder cumplir las 40 horas. También existe, si se llegase a aprobar la reforma previsional, también van a tener que agregar este 6% que tendría que pagar el empleador, así que por ahora no se ve un futuro muy próspero, digamos, para el tema de los gastos comunes, pero sí ya es un hecho que el tema del IVA, a quien afecta finalmente, por supuesto, es a todos los residentes que viven en edificios y que durante este último tiempo han tenido que pagar mucho más de lo que comenzaron a pagar, al menos a principio de este año. Nosotros pudimos conversar con algunos residentes y personas que viven en edificios y ellos no estaban muy de acuerdo, claro, con esta alza, pero también entienden que se aleja y se escapa un poco de sus manos. Por eso ellos, entre vecinos, tratan de organizarse también como comité y ver qué medidas se podrían tomar para poder un poco apalear estas alzas. Por ejemplo, algunos nos comentaban que podrían negociar con aquellas personas que le prestan por años servicios y bajar un poco los valores para que el golpe de esta alza no sea tan notoria. Pasemos a escuchar qué fue lo que nos dijeron residentes que viven en edificios y cómo se tomaron esta noticia. Lo encuentro pésimo. Es que se van a traspasar ese costo se va a traspasar a todos los propietarios. Los propietarios no tienen mucha opción en realidad de decidir si pagan o no, porque tienen que pagar obviamente los gastos comunes. Siento que finalmente este tipo de información debiera haber sido ya prácticamente informada de forma oficial, de forma masiva, y prácticamente esto entiendo que empieza a aplicar desde el próximo año. Entonces, a mi parecer, siento que debiéramos haber sido un poquito más preventivos y también habernos informado un poco más. Que entre en vigencia el 1 de enero del próximo año. La regla general es que cualquier tipo de servicio va a estar grabado con IVA, salvo que se establezcan exenciones y excepciones en la propia ley. Todos los profesionales van a tener que pagar IVA, los servicios que antes no estaban con IVA. Claro, como ahí lo escuchábamos por parte del experto de abogado tributario, quien nos indicaba que a partir del 1 de enero del 2023 la regla general es que todos los servicios, inclusive los que por hoy no pagan IVA, van a tener que comenzar a pagar este impuesto en la medida que sean hechos por empresas, porque como yo les mencionaba, si se realiza a través de una persona natural, es decir, que emite solamente una boleta de honorarios, va a seguir estando sin pagar este IVA. Así que, como yo les comentaba, también existen estos gremios que también han intentado de alguna forma aplazar esta vigencia, esta ley que se modificó y que entraría en vigencia en enero, el 1 de enero, así que por ahora no sabemos si se va a poder aplazar o no, qué van a decir por parte del gobierno, pero todo indica que la ley sí o sí, la modificación a la ley sí o sí va a comenzar a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, y quienes lamentablemente van a ser los afectados van a ser los residentes que vivan en edificios. Claro, con este tipo de noticias uno va dando cuenta que se complica un poco el panorama económico para el próximo 2023, pero esperemos que esto se pueda ir equilibrando a medida vaya avanzando el año. En una de esas se cumplen, ¿cierto?, las expectativas de los expertos, donde dicen que la inflación debería ya ir a la baja. Así que, bueno, esperemos se pueda equilibrar con eso. Muchas gracias, Carla, que tengas buen día. Gracias, Carla. Y es duro para arrendatarios, Mana, y también para los propietarios. Los propietarios pagan los dividendos en UF y los arrendatarios, claro, no es llegar y cambiarse de un departamento cuando uno lleva bastante tiempo ahí. Vamos a hacer una pausa, 1:54 p.m. Vamos a volver con el informe del tiempo y muchas más noticias también. Quédense con nosotros, seguimos informándolos este día miércoles acá en Chilevisión.
Estamos de regreso con más informaciones, 2 de la tarde en punto, y el Parque Metropolitano lanzó una campaña para prevenir la compra y uso de fuegos artificiales y también estas llamadas lámparas de los deseos, Mane, que se prenden con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, pero que pueden ser extremadamente peligrosas. Cristian Danaichi nos va a contar más. Cristian, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Mane, hola Humberto, muy buenas tardes. Claro, se viene ya el año nuevo, muchos compran el cotillón, comienzan a comprar quizás algunos artilugios para alguna ceremonia, y ustedes lo comentaban, estas lámparas del deseo son prácticamente la alerta que tiene puesto CONICEM, el Ministerio de Agricultura, la CONAF y por supuesto también la ONEMI en el contexto de los incendios forestales. ¿Qué tiene que ver esta campaña? En primer lugar, no comprar, no utilizar, ni mucho menos comercializar los fuegos artificiales producto de las quemaduras que pueden tener principalmente al manipular este tipo de artefactos que se venden en ferias artesanales, se venden en las ferias libres y también en las ferias tan típicas de Año Nuevo. El problema acá radica es que si bien ha aumentado en un 80% el decomiso de los fuegos artificiales, el problema principal radica con la manipulación y venta en los lugares no autorizados, por ejemplo en celebraciones en casa, incluso en algunos lugares donde también se han realizado narcofunerales donde se utilizan los fuegos artificiales con resultado fatal. De hecho, algunas semanas atrás en Quilpué un lactante resultó quemado producto de la manipulación de un fuego de artificio, y particularmente hoy en el Cerro San Cristóbal, ahí en el Parque Metropolitano, se hizo un llamado a no comprar, pero también a aumentar la fiscalización que se va a realizar ya faltando muy poquito para la fiesta de fin de año, particularmente el Año Nuevo. En esa línea también se hace un llamado importante, sobre todo con el tema de lo que yo le estaba comentando, estos globos de papel que comúnmente se pone una vela al interior, se pide un deseo y se lanzan al aire. Esta es una tradición que, si bien viene desde el oriente, el oriente, quiero decir, desde Asia, hay que hacer la diferencia de que en el continente o en el hemisferio norte se encuentran en invierno. Popularmente allá quizás estos globos caigan en una lluvia, puede que incluso esté el pastizal nevado, a diferencia de nuestro país donde estamos en verano. Hay una mayor situación problemática con torno a la manipulación de los artefactos que puede resultar en un incendio forestal. Por eso tenemos declaraciones al respecto. Escuchemos qué nos entregó las autoridades presentes durante esta actividad. Revisemos. Están prohibidos en Chile los fuegos artificiales, solo aquellos que son autorizados en lugares que no tienen pastizales por la autoridad respectiva. Segundo, se ha popularizado un globito con una vela que es parte de la cultura oriental. Oriente está en invierno con nieve, pero en Chile estamos en verano. Reiterar que el 130 no es solo para avisar incendios forestales. Por favor, ayúdennos. Necesitamos que llamen al 130 para dar a conocer conducta anómala. Personas que están haciendo fogatas, están haciendo quemas, cables que están en distintos lugares chispeando. Es muy importante la corresponsabilidad. Los incendios forestales de verdad que es responsabilidad de todos. Y todos trabajamos por eso. Previamente, y lo hemos socializado así, el trabajo de prevención y de preparación es clave. Los invitamos a visitar la página de ONEMI, onemi.gov.cl, revisar el visor Chile Preparado, tener la mochila de emergencia. De verdad que son aspectos claves para la preparación en función de estos incendios forestales. Estamos recién comenzando la temporada de verano y es muy probable que tengamos altas temperaturas. Esto obviamente genera espacio para que los incendios forestales se propaguen con mayor rapidez. Si uno hace el ejercicio, por ejemplo, usted se mete a Google, puede buscar lámparas de fiesta de fin de año o lámparas de los deseos, incluso se vende por cantidades industriales. Por eso no tiene que comprarlas, uno no sabe el destino que va a tener estos globos finalizado ya la ceremonia de prender una velita y pedir los deseos, y esto puede terminar en el panorama que quizás vimos la semana pasada con incendios forestales de gran envergadura, generando afectación no solo material, sino que también al ecosistema o incluso a los recursos naturales de todo el entorno donde se va a realizar el disparo de estos globos. Con respecto al tema de la manipulación de los fuegos artificiales, es bastante problemático porque se los comentaba ya hasta la fecha, en el contexto de la campaña que ha iniciado CONICEM, han habido 2 menores de edad que ya han resultado quemados producto de la manipulación de estas estrellitas, las varitas conocidas que también se vendían quizás hace décadas atrás y que recordemos son ilegales. Por eso también CONICEM estuvo presente en esta campaña entregando un balance con respecto a al decomiso de estos tipos de artefactos, pero también siendo categóricos en el llamado a no comprar
comprar estos artefactos en las ferias libres y también en el mercado informal. Escuchemos parte de las palabras de Coniquem para conocer el balance que entregan de esta campaña que también se va a extender durante los próximos meses. Revisemos. Llevamos 2 casos reportados de niños que han sido quemados por fuegos artificiales por manipulación de estos, ¿ya? Y que los han comprado en las ferias. Entonces, ¿cuál es el llamado a la sociedad civil? Primero, no usar, no vender, no fabricar caseramente fuegos artificiales. Segundo, si es que vemos que esto está pasando, denunciar al 133 a Carabineros. En tercer lugar, si es que ocurre la desgracia y ocurre una lesión, consultar lo antes posible. Nosotros, los médicos, el personal de salud, las enfermeras, las TES, estamos para sanar y estaremos recibiéndolo, para prevenir que se generen secuelas en nuestros niños. Usted puede hacer la denuncia anónima llamando al 133 de Carabineros. También todos estos municipios, también las entidades gubernamentales tienen una plataforma de denuncia anónima. En el caso de que usted vea a alguien que manipule, que venda fuegos artificiales, y así va a prevenir que un menor de edad puede resultar quemado. Y también Marianela y Humberto, nuevamente repetir, no estamos en el hemisferio norte, acá no estamos en invierno. Utilizar estos globos de los deseos puede tener un desenlace fatal. Hay otras maneras de celebrar, de cerrar el año 2022 y recibir el 2023, y por eso también se va a hacer un monitoreo en torno a la fiscalización y al decomiso, tanto de los fuegos artificiales como también a la compra, venta y uso de estos artefactos que son ilegales. Bueno, Cristian, muchas gracias. Nunca está de más, es solamente cosa de mirar que hay una luz con papel que se quema muy rápido. Si eso llegara a engancharse en una rama, en un árbol, sabemos además que solo el ejemplo de Valparaíso y de Viña del Mar nos muestra que estamos muy complejos, una temporada de mucho calor, con mucho viento además, que puede terminar en una tragedia gigantesca. Así que por más bonito que se pueda ver esa imagen, quedarnos con eso y evitarlo en la práctica. Gracias. Gracias. Ya estamos con Alejandro Sepúlveda para revisar qué es lo que va a suceder con el tiempo. ¿Hay pronósticos ya para el fin de semana? ¿Se sabe algo? ¿Cómo vamos a terminar y comenzar el año? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, lo hemos estado comentando toda la semana. El pronóstico está. El tema es que está complicado, digamos. Está cambiando. Mira, no tan cambiante. Fíjate que se ha ido confirmando esta situación de una baja segregada o núcleo frío en altura que nos acompañará básicamente entre las regiones de Coquimbo y de O'Higgins. Para decir, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins tendrán actividad como la han tenido toda esta semana, especialmente en sectores de la cordillera, con el desarrollo de esta nubosidad de tormenta y que podría extenderse el sábado. De hecho, el sábado esta baja segregada alcanzaría su pic, su mayor desarrollo. Estamos hablando de nubosidad que copa el techo de la troposfera y cuando llega al techo no puede seguir subiendo y tiene que ampliarse hacia los costados, y el sábado tendremos un día abochornado, como dice la abuelita, con abundante nubosidad, humedad, claros de sol, algo de calor, no tan intenso como lo de estos días, y la probabilidad de chubascos en los valles incluso de Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana. Pero chubascos por aquí, por acá, por acullá. Mira, ¿se acuerdan de lo que ocurrió hace unas semanas, en los primeros días de noviembre, en la tarde-noche, que hubo incluso un concierto de K-pop que cayó... ¿verdad? En el Estadio Monumental. Sí. Pero, claro, cayó lluvia en el Estadio Monumental, pero en el Estadio Nacional nada. Cayó en sectores de la Florida, si no me equivoco, llovió, pero acá en el centro... Como manchones de lluvia. Eso es lo que esperamos para el sábado. Esos son los chubascos que caen en donde se desarrolla la nube. Se desarrollan muchas nubes en distintas zonas y de acuerdo a las condiciones ambientales que estas encuentras es en donde se activan y dejan chubascos. Por ejemplo, antes de ayer comentábamos, cayeron chubascos intensos en Paiguano. Menos de una hora y quedó la escoba porque hubo deslizamiento de tierra. Ayer cayeron chubascos en San Francisco Mostazal, aquí en el límite de la región metropolitana de O'Higgins. Se presentan por zonas, por sectores. Ahora, la probabilidad de tener más sectores con chubascos es el sábado. Más que hoy, más que ayer, más que mañana, porque se ha mantenido todos estos días. De hecho, si un ratito más vamos a mirar una cámara hacia la cordillera de los Andes y vamos a ver que ya se están desarrollando estas nubes que parecen como algodones de azúcar grandes en la cordillera. Y esas son las que dejan, además, la probabilidad de tormentas eléctricas para este sábado también, especialmente en la tarde. Manerita Esta de es la terminar imagen el del año. satélite. No, Por ahora, buena muchachos, noticia. Sol desde la región de Aysén prácticamente hacia el norte, salvo la nubosidad de la vaguada costera que ha cubierto gran parte del día ahí La Serena, el sector de Valparaíso, pero ya se está abriendo, y las únicas lluvias acá en Magallanes con viento de 80 kilómetros por hora, y ya comienzan a desarrollarse las nubes en la cordillera. Valparaíso, a ver, ¿abrió o no abrió? Así como quien no quiere la cosa.
nebulosa, fíjate. Estuvo cubierto con neblinas esta mañana y ahora se abre así de mala gana. Mira, a donde está la cámara se ven los techos más claritos, ahí está brillando el sol, más hacia el fondo todavía continúa la bruma, pero en el resto de la tarde se volverá a abrir, rondarán unos 20 grados allí en el puerto principal. 2 de la tarde y 10 minutos. A ver cómo sigue el Día de los Inocentes en todo el país. Cielo despejado sobre el Norte Grande, temperaturas de 24 grados en Arica, en Iquique, 22 en Antofagasta, 26 en Calama, 28 grados para Copiapó. Se abren los sectores altos de La Serena, de Coquimbo, en la costa todavía está nuboso con unos 20 grados y al interior 33 en Vicuña y marcas de 30 en general hacia el interior de la zona centro-norte. Y en Valparaíso lo que estábamos viendo, como que sí, como que no, algo de bruma, 20 grados. Atentos mañana, este es el pronóstico para hoy. Mañana será una jornada de calor intenso, especialmente entre el interior de Valparaíso y la provincia de Malleco, en Angol. Habrá sectores como Talca, Cauquenes, Chillán, que pueden rondar 35 a 36 grados mañana, así que las condiciones serán complejas allí, 24 Concepción, y las únicas precipitaciones en Punta Arenas, hecha la advertencia para mañana. Mucho calor. Santiago. 13 fue la mínima, tenemos 30 grados, a esta hora vamos hacia 32, 33. Mañana sube más la temperatura, 34 en el centro de Santiago, pero ya está dicho, habrá sectores que rondarán 37, incluso hasta 38 grados en sectores puntuales de la zona central. Mucha precaución porque además en el Biobío vientos de 50 kilómetros por hora, esa combinación no nos gusta para nada. El viernes aparecen nubes en la tarde, comienza el descenso de temperatura y el sábado es en donde les digo estará abochornado, con nubosidad, la probabilidad de chubascos por aquí y por allá, siempre lo más probable, la mayor probabilidad en la cordillera y precordillera, pero no descartamos que alguna nube se escape hacia sectores de los valles, Coquimbo, Valparaíso y también en el Gran Santiago con unos 27 grados y ya el domingo por la tarde vuelve a brillar el sol y el lunes que es feriado volvemos a los 30 grados, así que el día más raro será el sábado, atento a la probabilidad de chubascos y tormentas. Ya tenemos una idea más o menos de cómo va a estar el sábado para que vayan eligiendo su outfit de año nuevo. Sí, para que no tan desabrigados. A la hora de la medianoche esto ya se calma, es durante el día, así que sí va a estar fresco, 17, 18 grados a la medianoche. Perfecto, muchas gracias Alejandro, Buenas que tenga buen día. Chao. Bueno, y veíamos recién la imagen de Valparaíso, nos vamos precisamente para allá. Pedro Garrido nos va a contar qué novedades hay en torno a este año nuevo con fuegos artificiales en el mar. ¿Se ha zanjado algo? Todavía hay incertidumbre, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con esta imagen desde el Hotel La Contraluz en la parte alta de Valparaíso. Nosotros todavía no tenemos humo blanco respecto a la realización del espectáculo pirotécnico Año Nuevo del Mar. Se especula que podrían entregarse nuevos antecedentes durante las próximas horas, pero por lo pronto no hay ninguna información concreta. De hecho, los municipios, tanto Valparaíso como Viña del Mar, han preferido mantenerse al margen de dar cualquier tipo de relato, cualquier tipo de vocería vinculada a los espectáculos pirotécnicos, teniendo en cuenta de que por ahora no hay una certeza de cuándo finalicen estas pruebas que se están desarrollando. La gente en sus casas y muchos nos han preguntado en la calle cuándo se va a hacer esta previa, cuándo se va a hacer las pruebas que se desarrollaban habitualmente. Bueno, estas pruebas que se están haciendo en lo particular de la DGMN no son las pruebas normales, no se tiran los fuegos de artificio al aire para que la gente los vea, sino que son pruebas que se realizan con elementos tecnológicos para saber, por ejemplo, la humedad, la densidad de cada uno de los explosivos. Por eso también se habla de que estas pruebas podrían haber durado por lo menos 2 semanas. De igual forma, todavía no hay claridad cuándo finalican estos testeos y si finalmente se va a autorizar o no se va a autorizar lo que es el espectáculo. Lamentablemente el rubro turístico ha sido el más afectado con todo esto. Esta incertidumbre incluso ha motivado que muchos restaurantes cancelen de manera definitiva lo que son sus ofertas gastronómicas para la noche del 31, y uno de los rubros más afectados es el hotelero, las hostales e incluso personas particulares que arriendan justamente sus balcones para que la gente pueda presenciar este espectáculo. Pérdidas millonarias. Ayer hablábamos con el presidente de la Cámara Regional de Comercio y Turismo de Valparaíso y aseguraba que al menos hay una pérdida de cerca de 70 millones de dólares. Durante la jornada hoy tomamos algunas reacciones de este rubro hotelero bastante afectado. Pasemos a revisar qué nos comentaban. Pero tanto más grave es el grado de incerteza que han generado las autoridades, que a tan solo 3 días todavía no nos dan una respuesta, lo que permite y nos deja completamente amarrados de cara a cualquier tipo de estrategia. Cancelaciones, por supuesto, que hemos sufrido a solo 3 días del evento, porque para la gente es muy distinto venir a Valparaíso con o sin fuegos artificiales. Por lo tanto, creemos que son tremendamente
desafortunadas las declaraciones del alcalde, que ha dicho a muy pocos días que el evento o la fiesta en Valparaíso se realizará con o sin fuegos artificiales. Eso pareciera que no es entender el drama que está viviendo el ecosistema turístico, que ha puesto todas sus fichas en este evento que hace muchos años no logra generarse en este contexto de normalidad. La incertidumbre nunca es positiva. La incertidumbre ha generado que hartas reservas se caigan o las personas que posibles reservas para un rubro ya golpeado que es el turismo, sean todos por eso. O sea, vienen los fuegos artificiales o no, entra la reserva o no, todo depende de lo que digan finalmente. Es una pérdida enorme, enorme, enorme. No entiendo cómo es posible que a última hora, siempre a última hora nos pasan desgracias. Esto es para los empleados pérdida, para mí pérdida, para todo Valparaíso una gran pérdida. Esperemos y confiamos que se vaya a efectuar y que todos tengamos una gran fiesta después de este año tan estresante para el turismo. Yo creo que cada uno está viendo por sus intereses acá. El interés del gobierno es que sea una Navidad, un año nuevo sin peligro para la gente, pero por otro lado también la gente necesita del turismo. Yo soy guía turístico y 2 años parados sin turismo fue bastante fuerte. Mucha gente necesita reactivarse. Eso es negativo. Quiero decir que resta porque necesitamos trabajo. Si no vienen, digamos, extranjeros o chilenos a festejar acá, eso resta de todas maneras. O sea, yo creo que si ya la plata se gastó en comprar, deberían hacerlo porque esa plata no la vaya a recuperar. Así que ya deberían, o sea, en realidad yo creo que una decisión que ya tienen tomada, porque no podía, ahí sí que vaya a perder plata. Bueno, lo habíamos mencionado al comienzo de este despacho respecto de estos testeos que se están desarrollando. Recordemos que estos recién comenzaron el pasado día lunes, una vez que el día viernes del fin de semana recién pasado se modificó lo que es la normativa nacional respecto de la caducidad de los explosivos o esta certificación. Fue el propio director de la DGMN quien entregó detalles de la labor que se está desarrollando, vital para saber si finalmente habrá o no fuegos artificiales. También la ministra de Defensa entregó detalles de la labor que ha cumplido el gobierno en todo este acompañamiento de los testeos y también de las gestiones para que se puedan desarrollar estos espectáculos pirotécnicos. Los fuegos artificiales en este momento se encontraban en Melipilla, se tomó el muestreo y se van a trasladar a Copiapó para poder esas muestras hacerlas detonar y a ver si están conformes a lo que indica el fabricante en cuanto a su contextura, a su almacenamiento y otros más que tiene que ver técnicamente IDIC. Una vez que eso lo desarrolle, ya sea con pruebas en terreno o pruebas en laboratorio, nos emitirán un informe y ese informe nosotros determinaremos si están aptos o no para efectuar fuegos artificiales. Aquí está en juego las vidas de las personas. Entonces no voy a apurar los trabajos ni los procesos de IDIC y ellos cuando tengan su resolución me la harán saber. Que se están llevando las pruebas técnicas. Aquí tenemos que garantizar la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Yo creo que a todos nos gusta la fiesta de fin de año, pero la seguridad está primero, como lo ha planteado la ministra, y lo hemos planteado el primer día. Y por tanto, se van a hacer todas las pruebas técnicas que correspondan, con los estándares establecidos para ver la situación de los fuegos artificiales. Bueno, por ahora existe incertidumbre de cuándo van a finalizar estas pruebas. Se especula que podrían ser entregadas novedades durante esta tarde o mañana en la mañana. Lo cierto es que el plazo ya está venciéndose. Quedan 3 días para el espectáculo pirotécnico y el rubro hotelero es uno de los más afectados y están preocupados. Y no descartan incluso iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables por las millonarias pérdidas que esto podría provocar. Claro, porque uno entiende, Pedro, y lo conversábamos también con la mano acá, ante la duda, absténgase, ¿no? Si es que efectivamente hay un desperfecto en los fuegos artificiales, es mejor evitar que pueda ocasionarse algún tipo de desastre o tragedia. Sin embargo, habría que esperar hasta fines de diciembre, a 3 días del año nuevo, para tomar una determinación. Probablemente uno entiende desde ese punto de vista y empatiza con el gremio turístico, ¿no? De cara a lo que significa también esta fiesta para sus bolsillos y también para los espectadores que llegan hacia Valparaíso. Muchas gracias, que tengas buenas tardes, cuídate.
Estamos ya con Carlos Greitz para revisar toda la información en el ámbito internacional, Carlos, y partimos con China. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, y esta imagen que ha llamado mucho la atención es un choque múltiple y la cifra es la que usted está viendo en pantalla. 200 autos involucrados, atascados en este gigantesco puente de 9 kilómetros. Ahí está una imagen aérea que nos muestra cómo uno a uno fueron quedando enredados entre los fierros retorcidos de los autos, los camiones también allí. Hay algunos puntos más críticos. Claro. Una sola persona falleció, un conductor. No se sabe todavía cuál es el punto en el que este conductor falleció, si era uno de los que originó el choque en cadena o luego se vio arrastrado por la gran cantidad de vehículos que quedaron allí envueltos en este accidente producido durante la mañana en ese país, y por lo tanto hay una posibilidad de que la niebla haya impedido que la visibilidad fuera del todo clara, y eso provocó también, hay algunos videos que se ven en redes sociales donde van quedando en medio de la niebla atrapados sin poder ver que había un auto casi muy próximo, digamos, inmediatamente después. Claro, impresionante. Yo nunca había visto una imagen como esta, Carlos. Claro, sabemos que cuando las condiciones del tiempo no son las mejores, suelen ocurrir este tipo de accidentes, choques por alcance, por la escasa visibilidad, pero 200 vehículos y que quedan de esta manera, yo por lo menos nunca lo había visto. Es impresionante. No, es bien impresionante porque además, claro, hace pocos días vimos un accidente en cadena como los que se producen en invierno en Estados Unidos, en Ohio. Allí el máximo fue de 50 autos involucrados, pero 200 implica una imposibilidad de percatarse de la gran cantidad de autos que le antecedían a los conductores que iban quedando atrapados. Esto ocurrió en un puente que se llama Shangjing, que cruza el río Amarillo y que, como ya les decía, tiene una longitud de 9,1 kilómetros. Esto obligó a que el tránsito quedase absolutamente cortado en ambas direcciones, más allá de que el accidente se produce, ustedes ven, en un solo carril, en un solo sentido, pero por seguridad, obviamente, y para tratar de ir sacando a los conductores, a los pasajeros y también mover los autos de un lado a otro, es que se cerró todo el tráfico de ese puente en varios metros durante toda la mañana. 11 camiones, 66 bomberos participaron en este rescate. Hablemos de Brasil y de Lula da Silva, que asume el domingo por segunda vez el mandato en Planalto, ahí en Brasilia, y hay muchísima tensión por una serie de informaciones que se han entregado en las últimas horas. ¿Por qué? Por ejemplo, Jair Bolsonaro ya se sabe que es muy probable que no esté en la ceremonia y que ni siquiera esté en Brasil, que esté muy lejos. Hay versiones de prensa que hablan respecto de un viaje que daría, de hecho, el día de mañana, Jair Bolsonaro a Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump y quedarse allí durante un mes en su residencia de veraneo en Mar-a-Lago, en Florida. Es un antecedente. Por ahora Jair Bolsonaro ha dicho que esta información es falsa, pero lo que se estima es que esta noche podría dar un último mensaje a la nación antes de viajar. Lo que es prácticamente un hecho es que él no será quien le entregue la banda presidencial a su sucesor. Algo bastante extraño, porque lo que nosotros por lo menos estamos acostumbrados acá en Chile es que cuando hay un cambio de mando se hace este traspaso de manera muy simbólica y muy oficial de un presidente a otro. Ahora, con respecto a las medidas de seguridad que se están estudiando reforzar para este cambio, Carlos, a mí me tocó viajar cuando se produjo el otro cambio de mando, cuando asume Jair Bolsonaro, y la verdad es que las medidas de seguridad que habían en Brasilia en esa oportunidad eran bastante altas. Habían muchas tanquetas en las calles, militares. Yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos nos revisaron todo, pero hasta el último bolso, hasta el último cosmetiquero lo abrían los militares, lo revisaban. O sea, habían ya en esa oportunidad altas medidas de seguridad. Y van a ser mayores ahora. ¿Por qué? Porque hay un grupo de seguidores de Jair Bolsonaro que están hace días ya apostados frente al edificio de las Fuerzas Armadas en Brasilia y han estado pidiendo derechamente que haya un golpe de Estado, que se impida la asunción del mando de Lula da Silva. Eso por un lado. Por otro lado, también está esto que ocurrió hace algunos días de un hombre, un empresario que fue acusado de dejar una bomba cerca de un bus, de intentar detonarla, fue detenido y él dijo que detrás de ese intento de atentado no estaba solo, había más bolsonaristas que estaban en ese grupo que está allí en Brasilia. Así es que hay un clima de tensión alto en Brasil por ahora. Lo que se sabe además es que Lula no va a avanzar, no va a dirigirse a Planalto en este auto convertible, descapotable, Rolls Royce, sino que lo va a hacer en un auto blindado para evitar también mayores inseguridades.
En las últimas horas se han registrado una serie de ataques, otra vez con misiles en zonas civiles de Ucrania. Esto habíamos pensado que iba a quedar atrás, pero ha seguido registrándose e incluso hay versiones que indican que una maternidad en la ciudad de Jersón fue atacada, tal como ocurrió hace algunos meses, cuando había comenzado esta invasión, cuando los hospitales y las maternidades eran puntos, eran blancos de las fuerzas rusas. Otra vez se está repitiendo. Hay una tesis que indica que Vladimir Putin, las fuerzas rusas, no quieren terminar el año con la sensación del desgaste que han venido arrastrando en los últimos meses y que quieren contraatacar en los últimos días para dar la imagen de que siguen firmes en su intento de mantenerse en territorio ucraniano. Qué terrible, Carlos, ya se va a cumplir casi un año desde que comenzó esta guerra que se suponía, todos decían, se estimaba iba a durar un par de meses con suerte. Y seguimos en la misma situación. Claro, eso tiene que ver con varias razones. Una, la imposibilidad del ejército ruso de llegar a Kiev, de instalarse allí y sacar del poder a Zelensky, que era uno de sus primeros objetivos. La otra también fue la contraofensiva rusa después de que los ucranianos tomasen de vuelta varias ciudades que habían estado en poder de las fuerzas rusas. Es decir, hay aquí un desgaste muy importante donde, lo más lamentable, quedan al medio los civiles, que siguen siendo atacados y también siguen siendo afectados por los cortes de electricidad producto de estos mismos bombardeos. Y quedémonos en Rusia para hablar de algo muy extraño que ha ocurrido en torno a un opositor a Vladimir Putin, o al menos un hombre que lo había criticado. Ahí está en pantalla. Es un empresario, Pavel Antov, parlamentario, además formaba parte de la Duma del Parlamento ruso, pero estaba celebrando su cumpleaños en India, en un hotel. Y murió luego de caer desde el tercer piso en circunstancias que todavía se están investigando, o esperamos que se investiguen, pero hay varios antecedentes previos de personas que han criticado este año a Vladimir Putin, empresarios, líderes, políticos, y que luego han fallecido en extrañas circunstancias. Uno puede ser suspicaz y puede entender que puede estar detrás o no Vladimir Putin, es lo que dice Occidente, pero lo cierto es que hay un denominador común en todas y cada una de estas muertes, que han sido por ataques al corazón, por caídas como la de Pavel Antov desde gran altura en distintos edificios, por suicidios que se han informado, e incluso gente que iba caminando en la montaña y de pronto resultan fallecidos. Todos los que han muerto en esas circunstancias son opositores al propio presidente ruso. Ahora, este hombre que falleció en algún momento hace la crítica a Vladimir Putin, pero en algún momento se retracta de sus palabras o... Se arrepintió hace algún tiempo. Ya. Había criticado en junio la invasión, había dicho que era un terror ruso para herir a los civiles ucranianos y luego pidió disculpas, ofreció disculpas a Vladimir Putin y dijo que siempre había respaldado al presidente. Aún así, queda esto en un manto de dudas enorme en torno a lo que ocurre con cada persona que ha osado criticar la política de invasión a Ucrania por parte de Vladimir Putin. Hay preocupación mundial por la salud del Papa emérito Benedicto XVI, el antecesor del actual pontífice Francisco en la Iglesia Católica. En el Vaticano se ha informado que se agravó su estado de salud, principalmente producto de la edad. No hay mayor información respecto de las dolencias que aquejan a Benedicto XVI, pero sí se habla de un estado de salud que se ha agravado en los últimos días. De hecho, el Papa Francisco, en la audiencia general de los días miércoles, al final pidió una oración y dijo que había monitoreado la salud del propio Benedicto XVI. ¿Cuál fue el último papa que falleció, Carlos? ¿Tú tienes recuerdos de eso? Bueno, Juan Pablo II, antecesor a Benedicto, fallece todavía en ejercicio, muy delicado de salud. Se habló muchas veces de que él pudo haber renunciado en ese instante. Sin embargo, fallece y luego entonces el sucesor es el cardenal alemán Joseph Ratzinger. Ahí está precisamente la imagen en que él asume el liderazgo del pontificado de la Iglesia Católica. Después de eso, él renuncia, sabemos, y pasa a ser el Papa Francisco, el argentino cardenal Bergoglio. Y desde ahí se ha mantenido casi en silencio por muchos años en un convento, desde el año 2013, pero hay preocupación permanente por su estado de salud. En diciembre había sido la última vez que se le vio en una fotografía oficial y esa imagen está siendo emitida en directo en este instante desde la Plaza San Pedro del Vaticano. Ya es de noche allí en el pontificado y sigue todo muy atento en torno a la salud de el ex cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, Papa emérito, a partir de ese instante en que renuncia a su mandato.
Y seguimos atentos también a lo que ha ocurrido en Estados Unidos con este invierno que comienza de la peor manera, ¿no? Con una tormenta que ha dejado ya más de 60 personas muertas. Ha subido el número de fallecidos. Claro. A medida van pasando los días. Lo lamentable es que sube en medida en que se van encontrando algunas personas, automovilistas principalmente, que quedan atrapados en las carreteras de Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, y no han podido salir de los autos, no han podido avanzar porque la nieve los bloquea y quedan allí. Los equipos de rescate no alcanzan a encontrarlos y lamentablemente mueren congelados, mueren de frío porque la calefacción tampoco funciona, dadas las condiciones en que quedan los autos allí atrapados. Así es que es muy complejo lo que ocurre. De hecho, se espera que haya nuevas nevazones, ya no de la cantidad como se registraron durante el fin de semana de Navidad, pero aún así con temperaturas muy, pero muy bajas. Recién hacia el año nuevo debiesen subir gradualmente las temperaturas, pero es un invierno absolutamente catastrófico para especialmente el estado de Nueva York en Estados Unidos. Claro, y además que es una situación que, como tú lo decías, Carlos, pone en peligro a las personas porque cuando hay este tipo de tormentas, por ejemplo, falla la electricidad, que es lo que ha ocurrido en este caso, electricidad que es vital para hacer funcionar los sistemas de calefacción. Claro. O sea, imagínate estar con esas tan bajas temperaturas y sin una forma de poder calefaccionarse. Ahí, sin duda, la vida de las personas se pone en riesgo. Y tienen que ir equipos de rescate rápidamente a sacarlos de sus casas o a llevarles ese tipo de ayuda, por ejemplo, esos generadores. Y en paralelo, esta es la otra imagen, el caos en los aeropuertos de Estados Unidos, producto de la gran cantidad de vuelos cancelados. Miren las maletas. La cantidad de maletas que hay ahí. Equipaje que se acumula en las cintas, en las bodegas, ante la imposibilidad de que los vuelos partan. Ahora, hay una mirada en torno a una aerolínea en particular que se llama Southwest Airlines, una aerolínea local en Estados Unidos, que volvió a cancelar el día de hoy miles de vuelos, aun cuando ya las condiciones habían mejorado. Y hay varias aerolíneas en paralelo que están ya partiendo de distintos terminales, y esta aerolínea en particular mantiene las medidas de cierre de sus vuelos, y eso ha provocado la indignación de los pasajeros. Y están investigando, le han pedido al gobierno federal de Estados Unidos que investigue por qué va tan atrás esta aerolínea Southwest en las medidas, en tratar de retomar los vuelos que habían sido cancelados cuando ya muchos se recuperaron de la tormenta. Y otra imagen impresionante de esta tormenta viene desde la frontera norte de Estados Unidos, en el límite con Canadá. Esto es icónico, ¿no? Las cataratas del Niágara. Semicongeladas, podríamos decir, porque efectivamente cae agua, pero es el hielo el que queda absolutamente como protagonista de esta escena. Es muy azul el panorama de las cataratas del Niágara y ahora es absolutamente blanco en este límite entre Canadá y Estados Unidos. Sí, es increíble la imagen de cómo se ve todo blanco ahí alrededor. No sé si esto había pasado antes. Yo creo que hace mucho tiempo tal vez no hay registros de una situación como esta ahí en las cataratas. Sí, hace un par de años había ocurrido un punto de congelamiento cerca de ese lugar, en las mismas cataratas, pero muy parcial. No a este nivel. No a esta dimensión que uno ve ahí en las imágenes, con estas placas de hielo que cubren gran parte de las zonas turísticas. Ahí ustedes ven los puntos donde los miradores, ¿no? Claro. Cómo ver en esos puntos hacia el lugar opuesto de este río, el río, ¿no? El Niágara también, que cubre gran parte de la zona del estado de Nueva York en el sur y Ontario en Canadá en el norte. Y nos quedamos en Estados Unidos para revisar la historia del congresista republicano George Santos, que ganó un escaño en el Congreso en noviembre pasado, pero hizo campaña en base a una historia que incluía abuelos que habían escapado del Holocausto o trabajos en consultoras. Eso hasta que una investigación periodística descubrió que había mentido en casi todo su currículum. Miren. For being here. Thank you for having me. My name is George Santos. El nombre de George Santos se hizo conocido como el primer republicano abiertamente gay que fue elegido para el Congreso de Estados Unidos. Я буду голосовать за George Santosa. Por isso que eu vou votar no George Santos. Un hombre que rápidamente captó el interés de los votantes en las últimas elecciones con una historia que causó asombro. Mi abuelo viajó de Ucrania a Bélgica en 1920 y luego viajó a Brasil en 1940. Dijo que sus abuelos eran judíos ucranianos que huyeron a Brasil después del Holocausto. Aseguró haber trabajado en reconocidas consultoras, que se había graduado en la Universidad de Nueva York y que contaba con 13 propiedades. Pero nada de eso resultó ser cierto.
Una investigación del New York Times descubrió que Santos mintió sobre su currículum y no le quedó otra que reconocerlo. Estoy avergonzado y lamento haber embellecido mi currículum. No soy un criminal. La investigación reveló que el congresista electo no se graduó de ninguna institución de educación superior. Jamás trabajó en consultoras como Goldman Sachs o Citigroup. No contaba con propiedades y omitió que estuvo casado con una mujer. La historia de sus abuelos nunca fue real y resultó ser católico y no judío, como dijo reiteradamente a sus electores. Estoy muy orgulloso de mi herencia judía, orgulloso de la historia de mis abuelos. Es una historia de perseverancia. Desde el Partido Demócrata están pidiendo su dimisión por defraudar a los votantes y que se investigue la recaudación de fondos durante la campaña electoral. Una historia de fraude que, según George Santos, no le impedirá tener éxito en el poder legislativo e insiste en que no piensa renunciar. Bien, y de este verdadero cara dura en Estados Unidos que dice no piensa renunciar. Bueno, votaron millones de personas por una persona que no existe en realidad. Vámonos a China para hablar de lo que ocurre con el COVID, que no abandona ese país, por el contrario aumentan los casos. Hay hospitales que no dan abasto, tanto el personal como las camillas, ante la cantidad de contagios y lamentablemente también los fallecidos en ese país. Lo que ocurrió, ya sabemos, es que fueron levantadas todas las medidas, incluso los vuelos hacia adentro de China, de ciudadanos chinos al exterior, todo ha sido levantado justo cuando comienza a haber un nuevo brote de una subvariante de la cepa Omicron de COVID. Ahí cuesta entender un poco esa medida de por qué levantan ciertas restricciones cuando los contagios y las muertes también están aumentando. Claro, se basan, las autoridades chinas han dicho, en estadísticas anteriores a este brote, pero claro, ocurre que parecen ir en contra de lo que realmente está viviendo la población, especialmente conforme se acerca el invierno también en el territorio chino. Además, en Estados Unidos ya han indicado que están estudiando hacer restricciones en torno a los viajes que puedan hacer ciudadanos desde China hacia su territorio, porque no saben efectivamente cuántas personas pueden estar contagiados en ese país. Imágenes que sorprenden en el mundo. Esta desde Argentina, ven ustedes, esto ocurrió en el Jardín Japonés en Buenos Aires. Estaban allí decenas de turistas, visitantes, y por centímetros nada más escaparon de la caída de esa gigantesca rama de 10 metros de largo. Pesaba bastante por lo demás esa rama de este árbol. Quedaron 2 personas lesionadas. Se alcanzan a ver algunos allí que caen impactados por parte de esa rama, pero sin ninguna gravedad, afortunadamente. Un incidente que obviamente obligará a revisar las condiciones de los árboles que hay en ese lugar. Sí, además ese lugar en Buenos Aires es muy concurrido, lleva mucho público, muchos turistas, así que tienen que estar las condiciones también de seguridad para las personas que lo visiten. Por ahora el Jardín Japonés cerró sus puertas, no se sabe cuándo van a poder reabrir, se espera que pronto, conforme avance la temporada de verano. Es turismo el que llega, como tú dices, ahí a Buenos Aires. Se acerca el año nuevo y aquí está uno de los símbolos en Nueva York. Esta gigantesca bola de cristal, que uno la ve a lo lejos en las películas, se ve pequeñita, es muy grande. Son 2.000 cristales los que componen esta bola de Times Square y fueron instalados 192 de ellos porque todos los años se van agregando algunas piezas. Este año la bola de Times Square representa el lema "El regalo del amor", dice. Y claro, lo que hacen allí los expertos es dejarla completamente adosada y fija para que luego esa bola en lo más alto de Times Square baje, se ilumine y luego entonces en el mismo momento del año nuevo se ilumina ese letrero que ustedes ven allí con los números, ¿no? Del año 2023 en este caso. Oye, y este acto convoca además mucho público, mucho turista también, que llega a Nueva York solo para ver lo que sucede en Times Square para el año nuevo. Sí, hay gente que estaba preocupada por esta tormenta, pero lo cierto es que en la ciudad de Nueva York los efectos no han sido tan graves como en Buffalo y en otras zonas más hacia el norte. Así es que por ahora el año nuevo continúa su curso en la ciudad de las luces, por supuesto. Muchas gracias, Carlos, por esta revisión de las noticias internacionales y con esta imagen de Times Square instalándose esta icónica bola de cristal. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Estamos de regreso con más informaciones. La Policía de Investigaciones está investigando 5 asesinatos ocurridos en distintos puntos del Maule. Delitos de femicidio, se lo comentábamos al principio de las noticias, y también homicidio, que incluyen utilización de armas de fuego. Patricio Angulo nos va a contar de todos estos casos. Buenas tardes, Pato. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Consternación total existe en la región del Maule por estos hechos ocurridos durante las últimas horas. Son 5 crímenes que están siendo investigados por la PDI y entre ellos un caso de femicidio, lamentablemente acontecido en la comuna de Retiro. Vamos a comenzar con este caso que ocurre en horas de esta madrugada y en donde un hombre da muerte a su esposa, aparentemente utilizando un arma de fuego, y no conforme con ello, además da muerte a su suegra. Posterior a estos hechos, que ya estaban siendo advertidos por algunos vecinos, este hombre intenta quitarse la vida consumiendo algún tipo de sustancia. Los vecinos alertan a carabineros, quienes concurren a este domicilio en la población Santa Adelia, y es donde, una vez que concurren, se percatan de la presencia de estos 2 cuerpos ya sin vida y de este hombre que aparentemente entonces había ingerido esta sustancia y fue trasladado hasta el hospital de Parral. Vamos a escuchar, tenemos declaraciones tanto de la PDI como de la Fiscalía en relación a estos hechos. Las víctimas tenían una relación de matrimonio con el imputado y yerno. Obviamente esto hay que corroborarlo, estamos en la etapa preliminar de la investigación. Subprefecto, ¿por qué no queda claro que pudiese haber sido un arma de fuego? Bueno, es un trabajo lento, un trabajo metódico, un trabajo científico técnico que desarrollan nuestros detectives apoyados por personal experto, y obviamente queremos entregar una información certera a la comunidad para poder entregar la mayor certeza de lo que ocurrió en el lugar y por supuesto todos los antecedentes poner a disposición del Ministerio Público. Pueden constatar el fallecimiento de 2 víctimas. A raíz de eso se inicia todo el proceso de investigación, también se logra la detención de una persona y se están desarrollando todas las diligencias con personal de la Policía de Investigación, específicamente la Brigada de Homicidio de Linares, en conjunto con la CRIM de Talca, quienes han estado trabajando para determinar las causas del deceso de ambas personas y todos los detalles referentes a cómo habían ocurrido los hechos. Personal de Carabineros, al momento de ingresar al lugar, ven que se encuentra el imputado en el lugar. Entiendo que presumiblemente, de acuerdo a lo que manifiesta personal policial, habría consumido algún tipo de sustancia. Y ese hombre se mantiene en calidad de detenido y, dependiendo de su evolución médica, va a ser formalizado por su responsabilidad presuntamente en este femicidio y homicidio. Vamos a cambiar a otro hecho que acontece también en la región del Maule, esta vez en la comuna de Maule. Es un doble homicidio. Acá hay un hombre quien se dirige hasta un domicilio de su expareja. Aparentemente, estos son antecedentes que todavía deben ser ratificados. Habría una orden de alejamiento por presuntos hechos y denuncias de violencia intrafamiliar. Sin embargo, este hombre había vulnerado esta medida, la habría vulnerado ingresando a este domicilio en donde se encuentra con su ex suegro. Luego de una discusión, este hombre le dispara un escopetazo a su ex suegro, dándole muerte inmediatamente en ese lugar. Se habría retirado de este sitio, de este domicilio. Sin embargo, es su expareja en compañía de uno de sus hijos quienes habrían seguido a este hombre golpeándolo y dándole muerte a través de una puñalada. Concurren los equipos de emergencia a ese lugar, ya la policía, quienes han tomado la determinación, una vez tomando en cuenta estos antecedentes, de tomar detenida a esta mujer momentáneamente a la espera de lo que se pueda resolver, si es que se logra acreditar o no en este caso, legítima defensa. Recordemos que acá se está investigando si es que existía o no una orden de alejamiento, si se ha señalado que habrían denuncias y, en definitiva, acá esta mujer sale en defensa también de su padre, quien había sido agredido y atacado por este sujeto. Vamos a escuchar qué es lo que señalaron entonces tanto de la Fiscalía como de la PDI en relación a estos acontecimientos. Como digo, en este momento está siendo inspeccionado el inmueble, existen 2 personas detenidas, las cuales van a ser entrevistadas también por personal especializado para, como les decía anteriormente, establecer
qué habría ocurrido y cuál fue la dinámica, cómo se suscitaron estos hechos. Bueno, hay una persona fallecida por arma de fuego y otra persona fallecida por arma blanca. En este momento están siendo periciadas y levantadas por personal de la Brigada de Homicidio para ser derivadas al laboratorio de criminalística. Efectivamente hay 2 personas adultas de 40 años y 60 años aproximadamente fallecidos en el lugar de los hechos, producto de un hecho que estamos investigando para establecer claramente cuál es la dinámica. En el trabajo en el sitio del suceso se encuentra trabajando la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Chile. Una persona ingresó al domicilio, mantuvo algún tipo de contacto y fallece como consecuencia de un disparo de arma de fuego, un adulto de aproximadamente 60 años, y posteriormente fallece la persona de aproximadamente 40 años como producto de la acción de un arma blanca. Hay hasta este minuto 2 personas detenidas por la participación que pudieran tener en este hecho, que estamos tratando de establecer la dinámica para determinar cuál es el grado de participación que han tenido. Se trata entonces de un doble homicidio. Este hombre que se había dirigido a esta casa donde vive su ex pareja, mata a su ex suegro, entonces este hombre, y quien posteriormente es asesinado además por su ex pareja y además un hijo de ella, quienes se mantienen en estos momentos detenidas. Estos son 4 hechos ocurridos durante 4 muertes ocurridas durante estas últimas horas y que se suma además a un 5.º caso en otras circunstancias que está siendo investigado en Constitución, en donde un hombre ha sido encontrado sin vida al interior de un vehículo. Vamos a cambiar además de región, pero un hecho relacionado con un femicidio. Lamentablemente, durante estos últimos días que hemos dado cuenta de varios hechos de esta naturaleza, y este es un caso que conmocionó a la región del Biobío, ha causado mucha consternación en Coronel. Se trata de un hombre, en este caso de René Jiménez, quien inclusive había realizado una denuncia por presunta desgracia, dada la desaparición presunta de su cónyuge, y además había realizado entrevistas dando a conocer entonces el paradero incierto de esta mujer, quien le habría señalado, según su testimonio, que se habría dirigido a Concepción. Esto previo además a la Navidad, a realizar algunas compras, y posteriormente se había perdido su paradero. Sin embargo, este caso da un vuelco toda vez que la PDI comienza a indagar diversas circunstancias, comienzan algunas sospechas, algunas dudas, y este hombre finalmente termina confesando estos hechos, y su pareja es encontrada sin vida con una data aproximadamente de 2 a 3 días al interior del domicilio en un closet. Por lo tanto, este hombre es detenido y enfrentó un control de detención y formalización de cargos. Vamos a escuchar primero qué es lo que señalaba este hombre, quien hace algunos días daba algunas entrevistas con este caso, donde hacía algún llamado para poder encontrar a su pareja, y qué es lo que ha señalado además ya la Fiscalía una vez que lo ha formalizado por el delito de femicidio. Hasta ahora nosotros no hemos tenido mayor novedad de ella, no hemos tenido mayor noticia, ni de Carabineros, ni de PDI, o de alguna persona que diga que mi señora, o que la han visto, o cualquier cosa. Realmente no hemos sabido totalmente nada de ella. Con el hallazgo de, en este caso, el cadáver de la víctima, se encuentra escondido en el entretexto de este domicilio especies personales que son de propiedad de la víctima. Es él quien realiza, en este caso, la denuncia por una presunta desgracia de su cónyuge. Él se comunica con familiares, con personas conocidas, para encabezar, en este caso, la búsqueda de su cónyuge. Él, de forma espontánea, refiere a la policía que efectivamente él es el autor de estos hechos. Bueno, son casos que han generado un profundo impacto, consternación. Lo que les hemos dado cuenta acá, hay diversos hechos relacionados con la presunta utilización de armas de fuego, homicidios, doble homicidio, pero además son estos 2 femicidios de los cuales les señalamos. Uno de ellos ocurrió en la región del Maule, el otro en la región del Biobío, y hay que considerar además lo acontecido en la región metropolitana durante las últimas horas, específicamente en la comuna de La Granja. A la fecha ya se contabilizan lamentablemente 40 femicidios consumados, esto según las cifras oficiales que entrega el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Por lo tanto, es un tema además donde, dadas algunas circunstancias, claramente queda en entredicho la vulnerabilidad de las víctimas en algunas oportunidades donde incluso existen medidas precautorias, son medidas de alejamiento que en varios de estos casos claramente estas medidas
no han sido cumplidas. Vamos a escuchar también qué es lo que se ha señalado desde el gobierno en relación a estos hechos. En dos sentidos. Uno, hemos sido testigos de varios hechos de terrible connotación de violencia de género contra mujeres, femicidios hoy día mismo, y en estas últimas semanas casos dramáticos de violencia de género, y sabemos que los casos de violencia de género son los más denunciados en el país y sin embargo son los que tienen, los que llegan en menor medida a condenas, a formalizaciones, y por eso hemos pedido durante todo este proceso de selección del nuevo fiscal nacional un foco preferente en los delitos en contra de las mujeres y las niñas. Bueno, sin duda casos dramáticos que hemos conocido, como señala ahí la ministra. Vamos a quedar atentos entonces, muchachos, a estos casos que han ocurrido durante las últimas horas. En el caso específico ocurrió en la región del Maule, con este victimario quien se encuentra en un delicado estado de salud, toda vez que intentó atentar contra su vida. Dependiendo de su evolución médica, entonces, es que podría ser o no formalizado por el delito de femicidio y homicidio. Sí, bueno, sin duda una manera terrible, ¿no? En esta materia de terminar el año son noticias muy tristes, muy lamentables, y también, nuevamente, ahí está el teléfono de ayuda, que parece siempre que damos noticias de este tipo en nuestra pantalla. Esperemos que no se vuelvan a repetir, y lo que conversábamos también, Mane, al principio, poner especial atención en las medidas cautelares, en la fiscalización, en el monitoreo de las personas y también de las mujeres que levantan la voz, que después de mucho tiempo se atreven a denunciar a las personas que las están violentando, y poner ojo ahí, sí. Día y noche estar vigilando para que no terminemos informando este tipo de noticias, por supuesto. Sin duda el sistema está al debe con las mujeres en ese sentido. Sí, 40 femicidios en lo que va de este año es una cifra muy, muy triste. Muchas gracias, Patricio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. Les vamos a mostrar un registro que realizó un Casanoticias donde se muestra cómo un conductor avanza contra el tránsito, esto en plena Ruta 5. Alejandro Aristimuño nos va a contar más detalles de cómo se da esta situación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, el registro realmente es impactante, sobre todo por las maniobras que realiza este conductor, que ya le vamos a contar que finalmente qué es lo que nos dice Carabineros respecto de esto. Se trata de una persona que venía desde Coquimbo hacia Santiago de Chile para operar a su hija, y es cuando se dan cuenta entonces que un vehículo estaba estacionado. Dice esta persona que graba el video de esta Casanoticias que se trataba, al menos a simple vista, de un vehículo 0 kilómetros, un vehículo nuevo porque no tenía placa patente, es lo que nos dice la persona que graba el video, y que de repente entonces empieza a transitar en contra del tránsito, valga la redundancia, y es entonces cuando en uno de esos momentos, alrededor de 2 minutos que se traslada o se digamos, envía hacia Santiago, esta persona empieza entonces a manejar en contra del tránsito hasta que en un momento empieza, digamos, a zigzaguear, sola para también, digamos, esquivar los camiones que venían en la vía. De manera muy temeraria esta persona conduce en contra del tránsito y finalmente choca contra las barreras de contención de la misma autopista de la Ruta 5 Norte a la altura de Yayay. Lo realmente impresionante es que afortunadamente no colisiona con ningún vehículo que en ese minuto, estamos hablando de las 8:30 de la tarde del día de ayer, salen ilesos entonces solamente el conductor, pero también las personas que venían, digamos, en tránsito en esa misma autopista. Pasamos a escuchar lo que nos decía la testigo de manera inmediata. Vamos a escuchar. Entonces, por ahí, por la altura de Yayay más o menos, yo vi un auto estacionado en la caletera del sentido contrario. Yo venía de norte a sur, y en el sentido de sur a norte había un auto estacionado como en la caletera, y de repente parte contra el tránsito y esquivando camiones, y el auto como que corcoveaba, se movía, y fueron como 2 kilómetros. Yo bajé la velocidad, puse los intermitentes y bueno, todos bajamos más o menos la velocidad, y siguió y hacía quite a los autos, a los camiones, hasta que chocó con la barrera de contención, y ahí pudo detenerse. Se bajó del auto y se agarraba la cabeza, miraba, estaba igual como un poco como choqueado, yo creo, el joven. A la altura del kilómetro 91 de la Ruta 5 Norte, un vehículo menor, el cual por causas que se investigan, se desplazaba en contra del sentido del tránsito, lo que generó que chocara con las barreras de contención existentes en la mediana.
situación por la cual personal de la sección carretera de San Felipe se apersonó en el lugar, verificando y desarrollando el procedimiento de rigor. En relación al conductor y su conducta, se realizaron las respectivas alcoholemias y exámenes tendientes a poder establecer la posible presencia de alcohol o alguna sustancia ilícita en su organismo, lo cual se descartó. Bueno, ustedes entonces lo han escuchado, este conductor entonces, según este alcoholemia, este alcotest que ha practicado entonces Carabineros, esta persona venía en perfecto estado, al menos no tenía alcohol en la sangre, según los test que había entonces hecho Carabineros respecto a eso. Consultamos a expertos, ¿qué hay que hacer? Evidentemente es cuestión de segundos la reacción que pueden tener los conductores, como nos los comentaba entonces la Casa Noticias, que nos envía este registro de manera muy impactante, que además sale ileso este conductor, que además a alta velocidad conducía por la Ruta 5 Norte y que además, ¿qué hay que hacer? Le preguntamos también a los expertos y también quisimos consultar la reacción de algunos conductores respecto de esto. Pasamos a escucharlo. Hay una persona que desconocemos cómo está físicamente, mentalmente, si tiene algún tipo de ingesta de drogas o lisa y llanamente se está arrancando de algún control. Pero evidentemente no hay un error que signifique que hay una entrada vehicular, un ingreso hacia la carretera que estuviese mal señalizado, de alguna manera que él intencionalmente quisiera tomar un taco o una congestión vehicular, que lo hemos visto, que personas salen por los ingresos, sino que por los antecedentes que estamos evaluando hay una intencionalidad, es decir, un dolo. Más claro, esta persona pensó que pudiera ir en contra del sentido del tránsito, sobre todo en una carretera de alta velocidad. Es un milagro de que esta persona se pueda haber bajado del vehículo en una sola pieza. Pésimo, me parece pésimo. ¿Por qué? Porque todos tenemos licencia, obviamente lo primero que tenemos que saber son las leyes del tránsito, o las normas del tránsito más que leyes. Puede ser un accidente y ¿cuántos muertos podrían haber habido? Claro. Sí, tan malo es lo que hizo esa persona. ¿Peligroso? Muy peligroso, pues. No, es que están siendo tremendamente faltas de respeto. La gente no respeta ni una norma. Malo estamos. ¿Por qué? Porque no tiene que respetar las leyes de tránsito. Se equivocó, andaba arrancando una de dos. Pero sí, contra el tránsito estamos un hombre que está desquiciado, porque no se puede manejar en esa forma. Si para eso hay reglamento. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque iba contra el tránsito, sí, el estrés de fin de año de todas maneras. Mucho estrés. Bien, se iniciará entonces una investigación. Esta persona quedó en libertad, pero quedó citado entonces a declarar por qué y para que dé entonces los motivos del por qué lo hizo. Nosotros vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que pueda pasar. Ya usted sabe las recomendaciones entonces que hacen los expertos, que es, por supuesto, bajar la velocidad y, en la medida de lo posible, encender luces intermitentes para evitar entonces un choque de esta manera. Así que hay que estar muy atentos a las vías. Sí, un tanto inexplicable esta situación, Alejandro, más aún sabiendo las pericias que se han realizado, que no iba ni con alcohol ni con alguna otra droga, resulta más difícil entender por qué iba en contra del tránsito. Importante las recomendaciones que daban ahí los expertos para saber qué hacer si uno se encuentra ante este tipo de situaciones. Muchas gracias, que tengas buen día. Cómo frenar, tratar de abrirse por las vías, porque el auto empieza a tambalear. Bueno, muy compleja la situación y de más está decirlo, siempre fijarse en la ruta, en el camino, no en el teléfono, en los mapas que pueden servir de ayuda, pero siempre y cuando uno esté detenido. Nos vamos a una pausa con esta imagen de Farellones, Mane. Jornada con algo de nubes, sin embargo, con mucho calor en la región metropolitana, 3 de la tarde con 3 minutos. Volvemos de inmediato con más noticias.